Maravilloso, querido. Tu adorada esposa se fue a cumplir 10 años. Así que el apartamento ya es nuestro. La celebración estaba en pleno apogeo mientras mi esposo y mi suegra brindaban por mi arresto. No escucharon de inmediato el giro de la llave en la cerradura. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Cuéntenos, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando? Si disfrutan de historias basadas en hechos reales, esperamos que ya se hayan suscrito al canal y hayan dejado su me gusta. Ahora, pónganse cómodos y disfruten del relato. La llave giró silenciosamente en la cerradura. El metal se sentía frío, tan diferente a como lo había imaginado durante todos estos años. 7 años. 7 largos años soñando con este momento, el regreso a casa. Pensé que lloraría, que caería de rodillas y besaría el umbral. Pero no sentí nada. Nada, salvo un peso aplastante en el pecho y un extraño hormigueo helado en las yemas de los dedos. En mi mano, una desgastada bolsa a cuadros contenía todo lo que me quedaba. Una chaqueta raída que compré en liquidación en Ojotni, Riad. 2 pantalones vaqueros, uno de ellos con las rodillas vencidas. 3 camisetas desteñidas hasta casi quedar blancas. Y mi libreta laboral, con una anotación desvaída sobre mi antiguo cargo de contadora principal en Rosinvest. Una vida entera atrás, empujé la puerta con cuidado y me quedé paralizada en el umbral. Voces tintinear de cubiertos y el zumbido de un televisor salían desde la cocina. Alguien veía el programa Cásate conmigo. Un sonido familiar, doméstico, solo que ya no era mi hogar. Maravilloso, querido. Tu esposa se fue a la colonia penal por 10 años. Ahora el apartamento es nuestro. La voz de mi suegra, Raisa Mijailovna, me azotó como un latigazo. Me estremecí sin querer. Ese timbre chillón, las vocales arrastradas, ese leve ceseo. Recordaba cómo aparecía siempre después de unas copas, más fuerte, más vulgar, más desinhibido. «Ay, Raisa Mijailovna», dijo otra mujer con una voz cantarina y melosa. «De verdad que usted es muy perspicaz. Pasca siempre decía que usted veía a través de la gente». Por supuesto, soltó una carcajada. Le dije desde el principio que esa contadora arribista no era suficiente para mi querido Pasha. Pero él, como un colegial, se enamoró hasta los huesos. «Ah, mamá, es tan inteligente, tan sirie», me decía. ¿Y de qué le sirvió tanta inteligencia? Durante la privatización, bien pudo haberse adjudicado el piso de 3 habitaciones en Medvedkovo. Pero no, es poco ético. No voy a aprovecharme de mi cargo. Una tonta. Chocaban las copas, brindaban por mi arresto, por mi condena, por la destrucción de mi vida. ¿Puedes creer nuestra suerte, Sveta? Se refería a esa tal Sveta, hija de su amiga Tamara Petrovna de la Oficina de la Seguridad Social. 68 metros cuadrados en pleno centro, a 5 minutos del metro Belorúskaya, techos de 3 metros de alto, balcón cerrado, ventanas de doble acristalamiento, instaladas justo antes del arresto. Y esa pobre contadora aún se preguntaba por qué Pashenka no se apresuraba a casarse. Él esperaba, claro está. Esperaba que su padre tuviera tiempo de transferir la escritura. Risas. Femeninas, chispeantes. Masculinas, graves, ásperas, con un leve silbido al final. Pasha. Mi Pasha. El hombre con quien viví 5 años, con quien elegí papel tapiz y esperé horas para comprar sanitarios importados. El que juró amarme. El que gritaba su fe en mi inocencia mientras me llevaban esposada. Cerré la puerta sin hacer ruido y avancé un paso. El parqué crujió bajo mis pies. La tercera tabla desde la entrada. Un defecto antiguo que conocía bien. Cuando vives en una celda, la memoria se agudiza de forma antinatural. Recuerdas cada grieta, cada crujido, cada centímetro del muro de concreto. Una voz sospechosa. ¿Quién anda ahí? Pasha. Su tono había cambiado. Ahora sonaba alerta, intranquilo. El pasillo estaba a oscuras. Tal vez se había fundido el foco. O quizá lo apagaron para ahorrar electricidad. Avancé unos pasos más y me detuve en el umbral. En la cocina, 3 personas quedaron inmóviles, como atrapadas en medio de una ronda de congelados. Raisa Mijailovna estaba sentada en su clásico traje burdeos con botones dorados. Una imitación barata de los que solía usar Alla Pugachova. Pugachova en los años 90, peinado impecable teñido de rojo intenso, maquillaje atrevido y enormes aros dorados.
Junto a ella estaba mi pashá, con una incipiente calvicie a la vista y un vientre que desbordaba la camisa a cuadros. Sus manos, curtidas y venosas, llevaban aún el anillo de bodas que yo misma le había puesto. Ante testigos en la oficina del registro civil del distrito de Leningrado. No hubo celebración fastuosa, solo una ceremonia civil sencilla. Nuestra boda se había pospuesto para más adelante. Y luego estaba ella, una rubia enfundada en un ajustado vestido azul eléctrico, encaramada en finísimos tacones de aguja incluso dentro de casa. Maquillaje recargado, rasgos marcados, labios carnosos y una nariz retocada por el bisturí. Esbeta. La había visto antes en fotos que mi suegra mostraba con orgullo. ¿No es preciosa Miss Betaco?, decía. Hija de mi querida amiga. No encuentra marido. Sigue esperando a su príncipe. Hola, dije con calma, aunque mi voz sonó extrañamente distante. No me esperaban tan pronto, ¿verdad? Sobre la mesa yacían los restos de una cena de celebración. Ensalada olivier en un bol de cristal, arenque bajo abrigo de piel, una bandeja con embutidos, una botella de champán soviético, una jarra escarchada de vodka y un pastel. Leí el mensaje escrito en glacé, felicidades por su nuevo hogar. Una copa de cristal resbaló de la mano de Raisa Mikhailovna. Parte del juego fino que alguna vez perteneció a su difunto esposo, mi suegro, Víctor Stepanovich, se hizo añicos en el suelo. Lena. Exhaló Pashá. ¿Tú? ¿Cómo? Dejé caer mi bolsa al suelo. Me dolía el hombro. Los años trabajando en el taller de costura de la prisión habían hecho estragos. El cuello me crujía tras el viaje en autobús de 6 horas desde Mordovia. Pero me mantuve erguida, los hombros firmes. Tal como decía Baba Sura, la interna más veterana de nuestro módulo. Jamás les muestres tu dolor. Por buena conducta, me redujeron la condena en 3 años. Aunque mi abogado juraba que era imposible lograr una liberación anticipada con ese tipo de sentencia. Pero alguien, en algún lugar, aún debe creer en la justicia. Ahora podía ver bien a Esbeta. Sí, era guapa, pero en sus ojos servía algo duro, resentido. Debía rondar los 30 y pocos. Se levantó lentamente de su silla y una gran piedra preciosa brilló en su dedo anular. «Pavel, ¿quién es esta mujer?», preguntó, aunque su mirada ya conocía la respuesta. «Es mi esposa», respondió Pashá, y en ese instante sentí que las piernas me flaqueaban. Esposa. Seguía siendo su esposa. Nunca se divorció de mí, ni siquiera después de que me condenaran por el asesinato de su padre. «Era tu esposa», espetó Raisa Mikhailovna, recuperando la compostura mientras se sacudía las gotas de champán de su traje. «El matrimonio con una criminal puede anularse de forma retroactiva. ¿No es así, Svetako? Tu madre trabaja en servicios sociales». «No», dije, negando con la cabeza. «Eso no es cierto. Antes de salir en libertad, consulté a un abogado. Este no es un caso de incapacidad legal ni se trata de una anulación por estatuto. Nadie solicitó el divorcio, así que sigo siendo, legalmente, su esposa». Hice una pausa, y mi mirada se posó en una fisura en el azulejo de la cocina que antes no estaba allí. Y, añadí, sigo empadronada en esta dirección. Prospecto Leningradsky, edificio 16, departamento 47. Raisa Mikhailovna se incorporó lentamente, rodeó los fragmentos de cristal y se detuvo frente a mí. Olía a un perfume caro, Moscú rojo, su favorito, y alcohol. «Tú», escupió, «no tienes derecho a entrar en esta casa después de lo que le hiciste a mi Víctor. Eres una envenenadora, una asesina». La miré directamente a los ojos. «En prisión aprendes rápido. Jamás bajes la mirada. Yo no lo maté. Tenía que hablar primero. De lo contrario me habrían destrozado». «¿Que ella no lo mató?», exclamó la suegra alzando los brazos con teatralidad. Las pulseras de oro macizo tintinearon en sus muñecas. Su manicura Burdeos hacía juego con el traje entallado. «Entonces, ¿quién fue? ¿Quién puso veneno para ratas en su bebida? ¿Quién llevaba el sobre con el veneno en el bolsillo del abrigo? ¿Quién sabía que Víctor pensaba transferir parte del apartamento a tu nombre y al de Pashá? ¿Quién tenía algo que ganar con su muerte?» Guardé silencio. Había escuchado esas mismas preguntas 1000 veces. En interrogatorios, en salas de juicio, y en los sueños interminables y resonantes de las noches de prisión. «Tengo pertenencias aquí», dije, ignorando sus acusaciones. «Documentos, ropa. Las recogeré y me iré,
Por ahora, aquí no queda nada tuyo, interrumpió con frialdad, ajustando con un leve tic nervioso el cuello de su traje. Tiramos todo el día que se dictó la sentencia. Incluso mis títulos, mi pasaporte, mi historial laboral con 15 años de servicio. Dirigí la mirada hacia Pasha. Él evitó encontrar la mía, observando el dibujo familiar del mantel. El mismo que habíamos comprado juntos en el mercado de Cherkizovsky. Después de ahorrar durante un mes saltándonos el almuerzo. Tus documentos están en una caja, dijo en voz baja. En el altillo. Yo los bajo. Sveta, cada vez más inquieta, empezó a tamborilear con sus uñas sobre la mesa. Eran largas, postizas, recargadas de adornos, pedrería, brillo, hasta diseños en relieve. En prisión, a uñas como esas las llamábamos garras. Las internas bromeaban diciendo que solo servían para hurgar en la basura, no para lavar ropa. ¿Y si llamamos a la policía?, murmuró Sveta, volviéndose hacia Raisa Mikhailovna. Es una exconvicta, seguro está violando alguna norma de su libertad condicional. ¿No es esto? No sé, arresto domiciliario o algo así. Fui liberada conforme a la ley, respondí con voz plana, carente de emoción. Ese tono que una perfecciona tras incontables interrogatorios. Vine porque esta es mi dirección oficial de empadronamiento. Tengo toda la documentación legal conmigo. Pueden llamar a la policía si lo desean. Pero serán ustedes, no yo, quienes tengan un problema. Pasha regresó con una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. Una caja reutilizada de un televisor Rubin, el viejo que compramos en 1997. Habíamos gastado en él todos mis ahorros de vacaciones. Aquí está todo, dijo. Tus documentos, algunas cosas pequeñas, joyas, un reloj, unas fotos. Luego dudó un instante. El resto. Mamá insistió en que lo tiráramos. Decía que estaba maldito, que traía mala suerte. Tomé la caja. Pesaba más de lo que aparentaba. Así que había guardado algo. Después de todo, tal vez incluso mi vieja agenda, esa con cubierta de cuero, donde solía anotar todo lo importante. Volveré mañana, dije, mirando a Raisa Mikhailovna directo a los ojos. Tenemos que hablar del apartamento, de mi parte, y de lo que realmente le ocurrió a su exmarido. No te atrevas a volver a aparecerte por aquí, chilló, su voz rompiéndose en un alarido agudo. Me encargaré de que te revoquen la libertad condicional. Presentaré una queja. Todavía tengo amigos en la fiscalía. Me permití una leve y helada sonrisa. En prisión, aprendes a sonreír de una forma que incomoda a los demás. No lo recomendaría, dije con tono sereno. En la cárcel hay tiempo de sobra para estudiar leyes. Cursé estudios jurídicos durante mi condena. También obtuve una certificación en contabilidad, normas y IFRS. Conozco mis derechos. Y voy a regresar. Me giré y caminé hacia la puerta. Justo al cruzar el umbral, escuché la voz de Pasha llamándome desde atrás. Lena, espera. ¿A dónde vas? Puedo darte dinero. Quiero ayudarte. No me detuve. No me volví siquiera, simplemente seguí caminando. Salí al rellano. Allí estaba el gato del vecino, aún pelirrojo, aún observándome. Como si nada hubiese cambiado en 7 años, como si no acabara de salir de prisión, libertad. Pasha no fue quien me recibió, pero Irka sí, con los brazos abiertos, 7 años sin vernos, y sin embargo ella seguía igual. Esa melena pelirroja indomable, las pecas, sus gestos amplios y expresivos, solo que ahora las patas de gallo se habían profundizado y mechones grises surcaban su cabello, que no se molestaba en disimular. Lenka. Me arrastró hasta su pequeño apartamento de una habitación en Varshavka. Lejos del centro, lejos del pasado. Has cambiado tanto, sonreí con ironía. Cambiar. No había palabra más exacta. En el espejo del pasillo, una mujer demacrada me devolvía la mirada. Pelo corto. En prisión nadie lo lleva largo. Trae demasiados problemas, labios delgados, ojeras oscuras bajo unos ojos exhaustos. Parecía de 40, aunque solo tenía 38. Gracias, Irka, susurré mientras dejaba la caja en el suelo. Será solo por un tiempo. Pronto encontraré trabajo, alquilaré una habitación. No digas solo por un tiempo. Muerde esa lengua. Irka agitó los brazos con gesto firme. Te quedarás el tiempo que haga falta. El sofá-cama es cómodo y hay espacio de sobra. Ahora estoy sola. Seriosa se fue hace 2 años. Dijo que mi borscht ya no le gustaba. Se rió, pero vi el dolor escondido en sus ojos.
Ella y Seriosa habían estado juntos desde la universidad. Incluso fui testigo en su boda. Y ahora estaba sola. Gracias, susurré, abrazándola con fuerza. Ya no estaba acostumbrada a abrazar a nadie, excepto a otras reclusas, cuando nos despedíamos el día de su liberación. Tú no te apartaste de mí. No digas tonterías, replicó Irka sin darle importancia. Siempre supe que tú no lo hiciste. Demonios, todos lo sabíamos. Pero Raiza, esa víbora tenía dinero, tenía contactos, nadie podía tocarla. Ahora descansa, añadió. Voy a poner el agua para el té, y luego me lo cuentas todo, mientras el hervidor de esmalte con el pico astillado chisporroteaba sobre el fuego. Abrí la caja. Mi pasaporte. Mi historial laboral. El título universitario. Un álbum de fotos de mis años de estudiante. Los pendientes de plata que Pasha me regaló en nuestro primer aniversario. Un reloj Saria sencillo, regalo de mi madre por mi graduación. Mi madre, que murió antes de que me arrestaran. Y quizá, eso fue lo mejor. En el fondo, mi agenda de cuero grabada y familiar. Planes para el futuro. La abrí. Dentro estaban las mismas anotaciones meticulosas, reuniones, cumpleaños, listas de compras. Y páginas llenas de sueños de un futuro que jamás llegó. ¿Encontraste algo importante? Irka colocó una taza de té frente a mí. Vamos, no me dejes con la intriga. Se nota que esa caja te ha hecho pensar. Le conté todo. Lo de Pasha y Raiza Mijailovna, que aún estaba empadronada legalmente en el apartamento. Y mi decisión de llegar al fondo de todo. Lena, no estarás pensando en volver allí, ¿verdad? Irka negó con la cabeza incrédula. Casi te destruyen. Esa bruja de Raiza hizo todo lo posible. Incluso impidió que abogados decentes pudieran verte. ¿Te acuerdas cuando fui a visitarte? El guardia me dijo que habías rechazado recibir a nadie. Pero yo supe que era mentira. Lo recuerdo. Asentí. Pero ahora es diferente. Ahora conozco la ley. Sé cuáles son mis derechos. Y no voy a retroceder. Te iría mejor vendiendo ese apartamento, suspiró Irka. Y empezando de nuevo desde cero. Solo tu parte vale lo suficiente como para comprarte un pequeño piso en Butovo, dijo Irka. Negué con la cabeza. No se trata del dinero, Irka. Quiero la verdad. Quiero que el mundo sepa que yo no maté a Víctor Stepanovich. Era un buen hombre. Estaba planeando ceder una parte del apartamento a Pasha y a mí. Incluso quería regalarnos una habitación, para nosotros y para el bebé. Irka me miró con asombro. ¿Un bebé? ¿Estabas embarazada? 3 meses, asentí, dando un sorbo al té caliente, dulce y con limón justo como me gustaba. Irka se acordaba. Nadie lo sabía. Ni siquiera Pasha. Quería sorprenderlo el día de su cumpleaños, decírselo sin más. «Dios mío», susurró Irka, llevándose una mano a la boca, y luego lo perdí. Continué en voz baja. En el segundo mes, mientras estaba en detención preventiva, las condiciones. Bueno, te las puedes imaginar. Guardamos silencio. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo, autos, voces, música desde algún patio vecino, la vida. Esa vida que había seguido sin mí todos estos años. Lena, dijo Irka suavemente. ¿Estás segura de que puedes demostrarlo? Han pasado 7 años. ¿Qué evidencia podrías encontrar ahora? No lo sé, admití con honestidad. Pero tengo que intentarlo. Raiza Mijailovna sabe algo. Lo vi en sus ojos. Tiene miedo. Pasé lentamente las páginas de mi antigua agenda. Junio, julio. Luego agosto, el mes en que todo cambió. Las entradas se detenían abruptamente el día 10. El día en que murió Víctor Stepanovich. Cena familiar 19:12 noche. Comprar torta de Kiev. Torta de Kiev, su favorita. Su última cena. Espera, dije de pronto. ¿Crees que aún conserven mi chaqueta? La que dijeron que tenía el veneno. Creo que fue registrada como evidencia, respondió Irka, encogiéndose de hombros. ¿Por qué? No lo sé, dije lentamente. Es solo que es extraño. Casi nunca la usaba. Solo cuando llovía. Y ese día hacía calor. Estaba soleado. Seguimos conversando hasta bien entrada la noche. Irka me puso al día de todo. Quién se había divorciado, quién se casó, quién se fue del país. Yo escuchaba, pero no reconocía el mundo al que había vuelto. Nombres distintos, problemas distintos, prioridades distintas. Ahora todos tenían teléfono móvil, computadoras en casa, internet por todas partes. «Ah», exclamó Irka dándose una palmada en la frente. «Quería ayudarte a encontrar trabajo.
Espera. Regresó con un ejemplar del periódico Empleo, sin necesidad de papeles, y todos allí. Bueno, digamos que son comprensivos. No pude evitar sonreír con amargura. De jefa de contabilidad en Rosinvest, a limpiar una sauna. Vaya trayectoria profesional. Oh, basta, dijo Irka, haciendo un gesto con la mano. Todo el mundo está luchando ahora. Mira a Seriosa, se graduó en la Universidad Técnica Estatal de Moscú-Bauman, y ahora gestiona kioscos en el mercado. Pero al menos no pasa hambre. Y quién sabe, quizás tú también logres levantarte de nuevo. Gracias, dije apretando su mano con gratitud. Llamaré mañana. Pero ahora, ¿puedo dormir un poco? Estoy agotada. Esa noche soñé con la prisión otra vez, el estruendo metálico de las puertas, la luz áspera del despertar matutino, el olor a desinfectante y cuerpo sin lavar. En el sueño buscaba algo, desesperadamente, corriendo por pasillos infinitos, abriendo celda tras celda. Y justo antes del amanecer, supe que era lo que buscaba, la chaqueta, la que, según ellos, contenía el veneno. A la mañana siguiente hice la llamada. Concerté una cita a través de un anuncio de empleo. Luego saqué mi pasaporte de la caja y alicé sus páginas arrugadas. Seguía existiendo. Elena Sergeyevna Boronina, nacida en 1968. Domicilio registrado, Prospecto Leningradsky. Edificio 16, apartamento 47. Mientras me preparaba para salir, me detuve largo rato frente al espejo, observando a la desconocida que me devolvía la mirada. Necesitaba verme presentable. Tomé prestada una blusa de Irka, ajustada en el pecho pero limpia y decente. Unos vaqueros desgastados pero sin roturas, zapatos con un pequeño tacón, viejos pero de cuero auténtico. Bell West, los había comprado antes del arresto. Bueno, me voy, le dije a Irka desde el umbral. Volveré sobre las 6. ¿Está bien, Len? Irka vaciló. ¿De verdad vas a ver a Raiza? Sí, asentí. Quiero hablar con ella mientras Pasha esté en el trabajo. No te preocupes, esta vez no habrá escenas. Solo ten cuidado, suspiró Irka. Esa mujer es una víbora. Aún recuerdo el velorio de Víctor Stepanovich. Lloraba de forma tan dramática que todos la consolaban. Y apuesto a que, en el fondo, se alegraba de haberse librado de él. Me detuve en seco. ¿Qué acabas de decir? Que se alegraba. Se habían divorciado 2 años antes de su muerte. Ella se quedó con el piso en la repartición y él se fue a vivir con su hermana. Solo después de conseguir un mejor trabajo y empezar a ganar dinero de verdad, regresó, tras la muerte de su hermana. Ahí fue cuando Raiza perdió la cabeza. Irka, la interrumpí, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. ¿Recuerdas cómo tenía las uñas en el velorio? Frunció el ceño. ¿Las uñas? Pues, eran de acrílico, como las de todo el mundo en esa época. Pero sí, ahora que lo mencionas. Estuvo todo el rato jugueteando con la del meñique. Hasta pensé, qué ridícula, preocupándose por su manicura mientras entierra a un hombre. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. Sonreí de verdad. Gracias, Irka. No sabes cuánto me ayuda eso. ¿Pero qué dije? Preguntó confundida. Te lo contaré después. La abracé. Deséame suerte. El trayecto hasta el Prospecto Leningradsky duró casi 1 hora. Moscú había cambiado. Nuevas estaciones de metro, centros comerciales en cada esquina, carteles publicitarios a todo color. Todos en el metro llevaban auriculares, libros de bolsillo, jeans y zapatillas. Un mundo distinto, pero la entrada del edificio seguía igual. El mismo olor rancio, una mezcla de orina de gato y lejía. El mismo ascensor grafiteado. Solo habían cambiado los nombres y las declaraciones grabadas en las paredes. Toqué el timbre. El mismo sonido de siempre. Nada había cambiado. Esperé. Toqué de nuevo. ¿Quién es? La voz de Raiza Mikhailovna, afilada, desconfiada, seca. Soy Elena. Necesitamos hablar. Silencio. Luego el clic de una cerradura. Una segunda. Una tercera. Siempre fue paranoica. Siempre temió a los ladrones. La puerta se abrió. No se parecía en nada a la mujer que había visto el día anterior. Sin traje. Solo una bata de casa gastada. Sin maquillaje. El cabello recogido en un moño desordenado, sin anillos, sin manicura, solo las manos desnudas de una mujer que envejecía. ¿Qué quieres? Su voz sonaba agotada. Te dije que aquí no queda nada tuyo. Necesito mostrarte algo. Respondí con calma. De mi bolso saqué una bolsa de plástico. Dentro, una sola uña postiza.
larga, puntiaguda, brillante. La encontré en el bolsillo de mi abrigo, el mismo en el que dijeron que estaba el veneno. Raisa Mikhailovna palideció, aferrándose al marco de la puerta para no tambalearse. ¿Qué tontería es esta? Eso no es mío. Sí lo es, Raisa Mikhailovna, dije, sin apartar la mirada. En el velorio, no dejabas de ajustar la uña del meñique. Debió de caerse cuando deslizaste el veneno en mi bolsillo. El mismo veneno con el que asesinaron a tu ex esposo. Estás loca, susurró. Voy a llamar a la policía. Adelante. Me encogí de hombros. Justo pensaba ir a verlos. Quiero entregar esta nueva prueba y solicitar un análisis forense. Estoy segura de que estarán muy interesados. Se conservaron las huellas dactilares. Ella me miró fijamente con los ojos desorbitados por el miedo. Estás faroleando. No tienes nada. Tengo un documento que certifica que tú y Víctor Stepanovich estaban legalmente divorciados. Respondí con calma, tras una pausa deliberada. Tengo declaraciones escritas de testigos que afirman que lo amenazaste cuando anunció que pensaba transferir su parte del piso a su hijo. Tengo una uña postiza con tus huellas dactilares. Y he presentado una declaración oficial en la que niego haber asesinado a tu exmarido. Dime, Raisa Mikhailovna, ¿qué crees que dirá el investigador? Su cuerpo pareció venirse abajo de pronto, como si todo el aire la hubiese abandonado. Entra, dijo en voz baja. Hablemos. El apartamento no había cambiado. Las mismas paredes, el mismo plafón polvoriento sobre la mesa, las mismas fotografías antiguas en el aparador. Solo la planta de caucho en la esquina había crecido más. Y había un televisor nuevo, de pantalla plana, japonés panorámico. Raisa Mikhailovna entró en silencio a la cocina y se sentó a la mesa. Sus manos temblaban visiblemente. ¿Té? Preguntó con un tono sorprendentemente casual. Como si yo fuera una vecina que pasaba a saludar. Como si esos 7 años nunca hubieran ocurrido. No, gracias, respondí, sentándome frente a ella. Quiero la verdad, toda, desde el principio. Se quedó mirando sus manos durante un largo rato. Las manos de una mujer de 60 años, venosas y manchadas por el tiempo. Luego, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Nunca quise que terminara así, lo juro. Solo quería asustarlo. Hacer que lo pensara mejor. ¿A quién? Pregunté. A Víctor Stepanovich, asintió. A Vitia. Estuvimos casados 25 años. Todo iba bien hasta que empezaron esos cambios. La privatización, los vales, las acciones, se volvió loco. Iba a reuniones, invertía en cosas que yo no entendía, se detuvo, absorta en los recuerdos. Continúa, le sugerí con suavidad. Nos divorciamos 2 años antes de aquel día, dijo, mirando por la ventana. Se metió con su secretaria joven, me enfurecí, lo seguía, armaba escándalos. Luego me pudo el orgullo. Yo misma pedí el divorcio, pensé que volvería arrastrándose. Pero no lo hizo. Se fue a vivir con su hermana a Ljubušky. Dividieron el apartamento, continuó. Yo me quedé con 2/3, él con 1/3. Y enseguida dijo que le iba a dejar su parte a Pasha. Después la secretaria lo dejó. Murió su hermana, y él volvió al piso. Vivía en su habitación, yo en la mía, como vecinos. ¿Y después? Pregunté, observando con atención su rostro. Después conoció a Zinaida. Frunció el gesto. La profesora de música. Y de repente todo eran conciertos, teatros. Dijo que se iba a casar con ella. Planeaban hacer un crucero juntos. Vendió su coche, empezó a ahorrar. Y entonces aparecieron tú y Pasha. Su voz tembló. Al principio me caías bien, admitió para mi sorpresa. Era seria, trabajadora, no como esas niñatas a las que solía perseguir Pasha. Pero luego, sus labios se cerraron en una línea dura y amarga. Luego Vitia dijo que iba a transferir su parte del piso a ustedes dos, 1/3 del apartamento, y además, pensaba darles dinero para renovar una habitación para el bebé, ¿lo sabías? Instintivamente llevé la mano a mi vientre. Plano, vacío, lo sospechaba, dijo, apartando la mirada. Estabas pálida. Siempre con náuseas por los olores, yo he tenido 2 hijos, sé reconocer los signos. Y Vitia, él estaba encantado. No dejaba de repetir que quería un nieto. Iba a enseñarle ajedrez. Se me hizo un nudo en la garganta. Víctor Stepanovich amaba el ajedrez. Tenía un viejo tablero con piezas talladas a mano. Me enseñó a jugar, con paciencia, explicándome cada regla. ¿Y por eso decidiste envenenarlo?
Mi voz salió ronca, quebrada. «No», replicó Raisa Mijailovna, levantando la cabeza con brusquedad. «Solo quería que enfermara, ¿entiendes? Que acabara en el hospital. Retrasar la firma de los papeles. Entonces tendría una oportunidad para hacerlo cambiar de opinión. Recordarle a Svetka, la hija de Tamara, la hija de mi mejor amiga. Siempre imaginé que acabarían juntos. ¿A quién pretendías dejarle el apartamento?» Sonreí con amargura. «A Pasha y a Sveta». «¿Y por qué no?», respondió con ese tono condescendiente tan suyo. «Svetako viene de una buena familia. Fue a una academia privada, habla inglés y francés, no como tú, hija de una dependienta y un fontanero». «¿Y por eso no merecía ser feliz?», pregunté, mirándola fijamente a los ojos. «¿No merecía una vida con el hombre que amaba? ¿No merecía tener un hijo? ¿Un hogar?». Apartó la mirada. «No lo entiendes», murmuró. «Yo ya era mayor. Estaba enferma, solo quería un poco de paz en mis últimos años. Vivir tranquila con mi hijo y mis nietos. Pero Vitia quería arruinarlo todo. Quería irse con esa pianista suya. Cederles el piso a ustedes dos. ¿Y qué iba a quedarme a mí? Así que pusiste veneno en su copa», dije, con voz plana, sin emoción, durante la cena familiar, el 10 de agosto. «Y después de su muerte, escondiste el sobre en el bolsillo de mi abrigo, el que colgaba en el pasillo», asintió sin levantar la vista. «No pensé que moriría», susurró. «Lo juro. Leí en una guía médica que ese veneno solo provocaba náuseas y vómitos. Creí que estaría hospitalizado una semana, que volvería en sí». «¿Dónde conseguiste el veneno?». «De la vecina, Baba Clava. Tenía ratas en el sótano. Quería deshacerse de ellas. Le dije que yo también tenía ratas. Y me lo dio. Vieja estúpida. Lo confieso». Raisa Mijailovna contuvo un sollozo. No sabía que Vitia tenía problemas cardíacos, me lo ocultaba. Tomaba las pastillas a escondidas para no preocuparme. Cuando empezó a sentirse mal, fui yo misma quien llamó a la ambulancia. Grité para que lo salvaran. Pero ya era demasiado tarde. Apreté los puños debajo de la mesa. «Y entonces me inculpaste». «Entré en pánico», admitió, secándose las lágrimas con la manga de la bata. «Cuando me di cuenta de lo que había hecho. Cuando vi tu abrigo colgado ahí. Era verano. No lo llevabas puesto, y pensé, si lo encuentran contigo, serás tú quien vaya a prisión en lugar de mí». Yo completé su frase, y el plan funcionó. 7 años de mi vida, mi juventud, mi hijo. Todo perdido. Por tu avaricia. «No fue solo avaricia», susurró. «Fue envidia. Envidiaba a Vitia y a su pianista, a Pasha y a ti. Eran jóvenes. Estaban llenos de vida. Y yo era vieja, inútil. Una sombra». Guardamos silencio, afuera. La calle vibraba con la vida, claxon de coches, niños gritando de camino a casa. La vida seguía. «¿Y ahora qué?», preguntó al fin con voz apenas audible. «¿Vas a ir a la policía?». Negué lentamente con la cabeza. «¿Sabes?», dije. «En prisión hay tiempo de sobra para pensar. Sobre la vida. Sobre la muerte. Sobre la justicia. Sobre el lugar que ocupamos en el mundo». Cada día imaginaba el momento en que encontraría al verdadero culpable. ¿Cómo demostraría mi inocencia? ¿Cómo todos los que no creyeron en mí me pedirían perdón de rodillas? «¿Y qué decidiste?», preguntó ella con la voz temblorosa. «Que la venganza no devolverá esos 7 años. No traerá de vuelta a mi hijo, ni a mi juventud. ¿Vas a perdonarme?». Me miró con los ojos muy abiertos, insegura. «No», respondí con serenidad. «Nunca te perdonaré. Pero tampoco buscaré vengarme. Lo único que quiero es que confieses, que redactes una declaración completa, que digas la verdad, para que me exoneren, y si me niego». El miedo ya asomaba en su mirada. Saqué de mi bolso una pequeña grabadora de casete, antigua, pero funcional. Irka me la había prestado. «Entonces esta grabación irá directamente a la policía, junto con la uña postiza. Tú decides». Se quedó en silencio, mirando fijamente sus manos. Luego soltó un largo suspiro. «Está bien», dijo. «Escribiré la confesión. Solo, dame hasta mañana. Necesito tiempo. Tengo que hablar con Pasha». Él lo sabía. La pregunta que me había atormentado durante 7 años por fin escapó de mis labios. «¿Sabía que me habías inculpado?». «No», negó con la cabeza. «Te lo juro. Él realmente creyó que fuiste tú. Yo lo convencí. Le dije que te vi echar algo en la copa de Víctor. Y me creyó». La amargura se apoderó de mi voz. «Tan fácil.
Le resultó tan sencillo creer que la mujer con la que vivió 5 años era capaz de matar. Estaba en shock, alegó Raisa Mijailovna, levantando las manos. Su padre estaba muerto, su prometida arrestada, se aferró a cualquier explicación. Y yo me aproveché de eso. ¿Y después? Pregunté. Vaciló un momento. Después empezó a dudar. Fue a ver al investigador. Pidió que reabrieran el caso. Pero para entonces ya era tarde. Las pruebas forenses estaban hechas, el juicio fijado. Y cuando te declararon culpable, se derrumbó. Perdió su trabajo. Cayó en una depresión profunda. Temía que hiciera una locura. Y ahí es cuando apareció Sveta. Dije con una leve y amarga sonrisa. Raisa Mijailovna asintió. Yo misma la traje a casa. Joven, hermosa, alegre. Lo sacó del pozo. Lo ayudó a dejar el alcohol. Consiguió un nuevo empleo en una empresa informática, un final feliz. Excepto, añadí con frialdad, que su esposa legítima volvió. Y de pronto el apartamento volvió a estar en disputa. Lena, dijo, juntando las manos con gesto suplicante. Hagamos un trato, confesaré. Lo escribiré todo, te exonerarán, te pagarán una indemnización. Y tú venderás tu parte del apartamento, te irás, empezarás de cero en otro lugar, sin pasado, sin nombre, sin reputación. Solté una carcajada amarga. ¿Sabes cuántos empleadores me rechazan en cuanto ven un vacío de 7 años en mi historial laboral? Y cuando descubren que estuve en prisión por asesinato. Pero limpiarán tu nombre, gritó. Todos sabrán que eres inocente. Donde hay humo, hay fuego. Cité el refrán que escuché incontables veces tras las rejas. La gente siempre susurra, siempre duda. Sonó el timbre. Ambas nos sobresaltamos. ¿Quién es? Susurré. ¿Esperabas a alguien? Raisa Mijailovna se puso pálida. Debe ser Pasha. Dijo que vendría temprano hoy. Sveta está en su clase de cocina hasta la noche. Perfecto, dije poniéndome de pie. Entonces hablaremos los tres. Una reunión familiar. No, me sujetó del brazo. Por favor. Ahora no, déjame hablar con él a solas. Prepararlo. ¿Prepararlo? Solté mi brazo. ¿Para qué? Para decirle que su madre es una asesina, o que su esposa es inocente. El timbre sonó de nuevo, esta vez con más fuerza. «¿Mamá, estás en casa?» La voz de Pasha se escuchó al otro lado de la puerta. «Abre. Traigo las manos ocupadas». Raisa Mijailovna me miró con desesperación. «Por favor, está bien», asentí. «Saldré por la parte de atrás. Pero mañana, a las 10 de la mañana, te quiero en la comisaría de la autopista Leningradskoye. Con tu confesión por escrito. Si no te presentas, la grabación irá directa al investigador». «Gracias», susurró. «Te juro que haré lo que me pediste». Atravesé la cocina hasta llegar a la estrecha puerta trasera que conducía al escape de incendios. Pasha y yo habíamos usado esa misma salida para sacar los escombros cuando reformábamos el piso. Raisa Mijailovna la abrió con rapidez, mirando nerviosa hacia el pasillo donde resonaban los pasos de su hijo. «Hasta mañana», dije, entrando al oscuro descansillo. «Espera». De pronto me sujetó la mano. «Dime la verdad. ¿De verdad tenías esa uña o era un farol?» Sonreí, tranquila, firme, como me enseñó Baba Sura en prisión. ¿Tú qué crees? La puerta se cerró tras de mí. Descendí lentamente por la escalera sombría, con el corazón desbocado. Lo había logrado. Ella confesó. Mañana escribiría su declaración. Me exonerarían. Recibiría una compensación. Pero a Pasha lo había perdido para siempre. El hombre al que había amado más que a mi propia vida. El que no creyó en mí. El que nunca luchó por mí, me sustituyó con una facilidad brutal. Con otra mujer. Afuera, una llovizna fina humedecía las calles. Me subí el cuello del abrigo y temblé por el frío húmedo. Era hora de volver con Irka y contarle todo. Y luego ir a la sauna para cerrar el empleo. La vida seguía avanzando, aunque no de la forma que yo había imaginado. Todo va a estar bien, me dije a mí misma, caminando bajo la lluvia. A partir de ahora, todo irá bien. No sabía todavía que nunca volvería a ver con vida a Raisa Mijailovna. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica. Acababa de regresar de la entrevista. Me habían aceptado. Gracias a Dios, 2 semanas a prueba. El sueldo era escaso. Pero sin papeleo, sin preguntas sobre mi pasado. Irka estaba eufórica. Como si me hubieran ofrecido un puesto de contadora jefe en Gazprom. «Len, te llaman», gritó desde el pasillo. «Es un hombre. Dice que es urgente.
Tomé el teléfono con cautela. Aún hoy me sobresaltaba con el sonido del timbre. En prisión, una llamada semanal de 15 minutos era un privilegio poco frecuente. Hola. La voz al otro lado era seca, insegura. ¿Elena Sergeyevna? Soy el teniente Kravtsov del Departamento de Policía del Distrito Leningradsky. Necesitamos que venga. ¿Qué ha ocurrido? Un escalofrío me recorrió la espalda. Ciudadana Voronina, Raisa Mikhailovna, titubeó. Falleció anoche. Su hijo dice que estuvo con ella ayer. Tenemos algunas preguntas. Me dejé caer sobre la silla. Las piernas se me doblaban. ¿Falleció? Causa preliminar, ataque cardíaco, dijo. Esperamos el informe forense completo. ¿Puede venir hoy? Sí. Asentí por instinto, aunque él no podía verme. Estaré allí en 1 hora. Colgué y me cubrí el rostro con las manos. Raisa Mikhailovna estaba muerta. Justo después de nuestra conversación. Después de su confesión. Ahora no habría declaración escrita. No se reabriría la investigación. No habría exoneración legal. ¿Qué pasó? Preguntó Irka, sentándose a mi lado, rodeándome con el brazo. Tienes la cara como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo. La grabadora, la confesión de Raisa Mikhailovna, su muerte. Con cada palabra, los ojos de Irka se agrandaban más. Espera, me interrumpió. ¿Tienes la grabación? Sí, asentí. Pero no sé si se grabó con claridad. Es vieja, funciona con casetes. Vamos a escucharla, saltó. Voy por unas pilas. Nos sentamos en la cocina, inclinadas sobre la pequeña grabadora. El sonido era rugoso, con estática. Pero las palabras eran inconfundibles. La voz de Raisa Mikhailovna como salida de otro mundo. No pensé que moriría, lo juro. Y luego su confesión completa, de principio a fin. Dios mío, susurró Irka cuando terminó la cinta. De verdad confesó. Tienes que llevar esto a la policía. Ahora. ¿Y qué harán? Pregunté con amargura. ¿Abrir un caso contra una muerta? No puede ser juzgada, no puede ser interrogada, pero pueden reabrir tu caso. Irka me tomó la mano. Esa grabación es la prueba de que eres inocente. No lo sé, negué con la cabeza. Podrían descartarla, sin declaración escrita, sin testigos. Escúchame, dijo con firmeza, mirándome a los ojos. Llevas 7 años esperando este momento. 7 años soñando con justicia. Y ahora que por fin tienes la prueba, ¿vas a dudar? Tenía razón. Tenía que luchar. Por mí, por mi futuro y por el hijo que siempre sería parte del pasado. La comisaría olía igual que hacía 7 años, a tabaco barato, sudor y lejía. 2 agentes uniformados estaban sentados con desgana tras un escritorio, hojeando papeles. Al verme, se incorporaron de inmediato. ¿Voronina? Preguntó uno de ellos, un sargento. La están esperando. Segundo piso, oficina 23. Subí las escaleras, con las rodillas temblándome en cada peldaño. 7 años atrás, me habían arrastrado por esas mismas escaleras esposada. Recordaba cada grieta del yeso, cada esquina desgastada. En la oficina 23 me esperaba un hombre de unos 50 años, con el cabello ralo y los ojos exhaustos. Sobre el escritorio había una carpeta delgada. Tome asiento, ciudadana Voronina, dijo, señalando la silla frente a él. Soy el investigador principal Anikeyev. Estoy a cargo del caso de la muerte de Raisa Mikhailovna Voronina. ¿Fue asesinato? Pregunté, sintiendo cómo la tensión me atravesaba la columna. Negó con la cabeza. Causa preliminar, insuficiencia cardíaca aguda. En otras palabras, un infarto. Pero su hijo Pavel Viktorovich asegura que usted la visitó la noche anterior y la amenazó. ¿Amenazarla? Repetí, incrédula. Eso no es cierto. Hablamos, sí, pero jamás la amenacé. ¿Puedo preguntarle de qué hablaron? Anikeyev se recostó en su silla. Usted es una exconvicta. Fue condenada por la muerte del exmarido de esa mujer. ¿Qué motivo tenía para visitarla? Saqué la grabadora de mi bolso y la coloqué sobre el escritorio. Escuche esto. Es la grabación de nuestra conversación. Raisa Mikhailovna confesó. Admitió haber envenenado a su exesposo y haber plantado las pruebas en mi abrigo. Soy inocente. Anikeyev alzó las cejas, visiblemente sorprendido. Tomó la grabadora y la examinó. Esto es antiguo. Eran populares en los años 90, murmuró. ¿Por qué iba a confesarle algo así después de, ¿qué? 7 años? Tragué saliva. Porque encontré una nueva prueba. Una uña postiza. Tiene sus huellas dactilares. Se le cayó cuando metió el sobre con el veneno en el bolsillo de mi abrigo.
¿Dónde está esa uña?, preguntó inclinándose hacia mí. La tengo, mentí con absoluta calma. Puedo entregarla para su análisis. Anikeye presionó reproducir. La voz áspera de Raisa Mikhailovna llenó la oficina. No pensé que moriría, lo juro. Leí que el veneno solo causaba náuseas y vómitos. Creí que pasaría unos días en el hospital y que recapacitaría. El investigador escuchó en silencio, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando la cinta terminó, apagó la grabadora y golpeó suavemente la mesa con el bolígrafo. Sabe, Elena Sergeyevna, esto es interesante, pero no basta para reabrir el caso. Un audio puede falsificarse, y la mujer en cuestión ya no está viva para confirmar ni negar sus palabras. Pero soy inocente, dije, la voz quebrándose mientras un nudo me subía a la garganta. 7 años en prisión por algo que no hice. Entiendo cómo se siente, suspiró Anikeye. Pero la ley es la ley. Necesitamos pruebas irrefutables. Entonces hizo una pausa. Sin embargo, usted mencionó la uña postiza, si aún conserva sus huellas, y coinciden con las de Raisa Mikhailovna. Eso sí sería una prueba contundente. Puedo entregarla, repetí mintiendo de nuevo. Pero necesito garantías de que el caso será revisado. No hay garantías, respondió, extendiendo las manos, pero le prometo que yo mismo supervisaré la investigación. Si la prueba se verifica, presentaré una solicitud formal para reabrir su caso. Llamaron a la puerta. Un joven oficial uniformado asomó la cabeza. Compañero investigador, el ciudadano Voronin pide verle. Dice que es urgente. Que espere, dijo Anikeye con un gesto. Aún no hemos terminado aquí. ¿Pasha? Me estremecí sin poder evitarlo. No quiero verlo. Tendrá que hacerlo. Encogió los hombros el investigador. Es el denunciante oficial y ha presentado acusaciones contra usted. ¿Qué acusaciones? El frío me recorrió la espalda. Yo no hice nada. Alega, dijo el investigador hojeando el expediente, que usted amenazó a su madre, le exigió dinero y una parte del piso, y que después de su visita sufrió una crisis cardíaca. Eso es mentira. Me puse de pie de golpe. No fue así. Escuche otra vez la grabación. Siéntese, ciudadana Voronina, ordenó Anikeye con mirada severa. Nadie la está acusando de la muerte de Raisa Mikhailovna. Pero hay un hecho innegable. Usted fue la última persona que la vio con vida, aparte de su hijo. Y tenía un posible móvil. ¿Qué móvil? El pánico empezaba a cerrarme el pecho. Venganza, respondió con un encogimiento de hombros. 7 años en prisión es un motivo bastante convincente, ¿no le parece? En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Pasha entró, pálido, demacrado, con los ojos enrojecidos por el llanto. Vestía una camisa negra recién salido del funeral de su madre. Al verme se quedó paralizado. Tú, susurró, con voz temblorosa. ¿Cómo pudiste? Era una anciana, con problemas del corazón. Pavel Viktorovich Anikeye se levantó. Le pedí que esperara afuera. Al diablo con eso. Soltó Pasha entrando en la sala. Quiero saber qué le dijo a mi madre. Después de que se fue, mamá no pudo calmarse. No durmió en toda la noche, solo lloraba. Y por la mañana, la encontré yo. La voz se le quebró, se cubrió el rostro con las manos. Lo miré, al hombre al que había amado más que a mi propia vida. Al hombre que creyó tan fácilmente que yo era culpable. Al hombre que me traicionó. Tu madre confesó haber envenenado a tu padre, dije en voz baja. Y luego me incriminó a mí. Tengo una grabación. Puedes escucharla. Él bajó lentamente las manos, los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué tontería es esa? Mi madre amaba a mi padre. Sí, se divorciaron. Pero siempre se preocupó por él. Ella jamás. Sí lo haría. Lo interrumpí señalando la grabadora. Escúchala tú mismo. Confesó todo. Anikeye encendió el dispositivo. Escuchamos. Para mí, era la tercera vez. Para Pasha, la primera. Con cada palabra su rostro se volvía más pálido. Solo quería que enfermara, ¿entiendes? Que acabara en el hospital. Leí que el veneno provocaba náuseas, vómitos. Entré en pánico cuando me di cuenta de lo que había hecho. Y allí estaba tu abrigo colgado. Era verano. No lo llevabas puesto. Así que pensé si lo encontraban en ti. La grabación terminó. El silencio se apoderó de la sala, tan absoluto que se oía el tic-tac del reloj de pared. Es falsa, murmuró finalmente Pasha. Ella nunca diría eso. Jamás haría algo así. Es su voz. Lo miré directamente a los ojos.
Tú lo sabes, Pasha. Es la voz de tu madre. Y está diciendo la verdad. No. Cerró los puños con fuerza. Tú orquestaste todo esto, escupió. Fuiste a verla, la amenazaste, la presionaste para que dijera lo que tú querías. Y después colapsó por el estrés. Pavel Viktorovich, intervino Anikéyev, alzando la mano. Mantengamos la calma. No hay indicios de que la ciudadana Vorónina esté involucrada en la muerte de su madre. Ese no es el punto. Pasha golpeó el escritorio con la palma abierta. Arruinó las últimas horas de mi madre. La asustó, la llevó al límite. Le provocó un infarto, no la asusté, negué con la cabeza. Solo quería la verdad. Y tu madre decidió contarla. Por voluntad propia. Salgan un momento, ordenó Anikéyev de pronto mirando a Pasha. Ambos necesitan calmarse. Esperen en el pasillo. Los llamaré en breve. Salimos de la oficina. Yo primero, Pasha detrás. El pasillo estaba en silencio. Nos quedamos de pie, en extremos opuestos, sin mirarnos. Yo era una exconvicta, con jeans desgastados y una blusa vieja. Él, un profesional exitoso del sector informático, camisa de marca impecable, reloj de oro en la muñeca. ¿De verdad crees que mi madre mató a mi padre?, preguntó finalmente, sin alzar la vista. Lo sé, respondí. Ella lo confesó. Soy inocente, Pasha. Todos estos años lo fui. ¿Por eso volviste?, me miró con los ojos vacíos, apagados. ¿Por venganza? No, negué. Por justicia. Quería que tu madre hiciera una confesión formal. Quería limpiar mi nombre. Quería empezar de nuevo sin la etiqueta de asesina. ¿Y ahora? Su voz se quebró. Ahora que ya no está. No tuve tiempo de responder. La puerta se abrió y Anikéyev nos hizo una seña para que volviéramos a entrar. Por favor, siéntense, indicó señalando las sillas. Tengo una propuesta. Escuchen con atención. Juntó las manos sobre el escritorio. Esta es una situación compleja. Por un lado, tenemos una grabación con la confesión de Raisa Mikhailovna Vorónina. Por otro, la persona que hizo esa confesión ha fallecido. Ya no puede confirmar ni negar lo que dijo. Nos miró a ambos. Técnicamente, para reabrir un caso necesitamos pruebas más sólidas. Una grabación por sí sola puede considerarse insuficiente. Podría haber sido manipulada, y la confesión no se hizo en presencia de una autoridad legal. ¿Entonces todo esto no sirve de nada? Sentí como algo dentro de mí se derrumbaba. 7 años. 7 años en prisión por un crimen que no cometí, y aún sin esperanza de exoneración. No he dicho eso. Anikéyev levantó la mano. Si la ciudadana Vorónina realmente posee una prueba física, una uña postiza con las huellas de la fallecida, y si un análisis forense confirma que pertenecía a Raisa Mikhailovna, y contiene restos del mismo veneno que mató a Víctor Stepanovich, entonces podremos reabrir el caso. Guardé silencio. No había ninguna uña. Había sido un farol desesperado para hacerla confesar. Y funcionó. La anciana se quebró bajo presión. Pero ahora no tenía nada. No existe esa uña, admití al fin en voz baja. Mentí. Necesitaba que confesara. Y lo hizo. Porque era la verdad. Pasha se volvió hacia mí con brusquedad. ¿Mentiste? Su voz temblaba de rabia. Presionaste a una mujer enferma y frágil para sacarle una confesión, y ahora pretendes usarla en su contra. Ella envenenó a tu padre, Pasha, dije manteniendo su mirada. Y me inculpó a mí. Me robó 7 años de vida, 7 años. Por su culpa perdí a nuestro hijo, mientras estaba en prisión preventiva. Se quedó paralizado, como si lo hubiera golpeado. ¿Qué hijo?, preguntó en un susurro. Estaba embarazada de 3 meses cuando me arrestaron. Respondí con calma, aunque por dentro me consumía. Quería decírtelo en tu cumpleaños. Iba a sorprenderte. Pero nunca tuve la oportunidad. Perdí al bebé en detención. Y créeme, la atención médica allí no es precisamente compasiva. Pasha palideció, sujetándose del borde de la mesa. ¿Por qué no me lo dijiste? En el juicio. ¿Por qué no lo mencionaste? ¿Y qué habría cambiado? Solté una risa amarga. Tú ya habías decidido que yo era culpable. Envenenaste a tu propio padre, el único hombre que me trató mejor que el mío, el hombre que iba a darnos una parte del piso para nuestro hijo. Volvamos al asunto principal, interrumpió Anikéyev con firmeza. Señora Vorónina, ¿admite usted haber mentido sobre la prueba? Sí, asentí. Pero la grabación es real. Raisa Mikhailovna confesó el asesinato. Soy inocente. Entiendo cómo se siente, suspiró Anikéyev. Pero legalmente,
¿Y si yo testifico?, interrumpió de pronto Pavel. ¿Y si confirmo que es la voz de mi madre en la grabación, y que quizás, solo quizás, fue capaz de hacer lo que confesó? Lo miré sin poder creerlo. Evitó mi mirada, dirigiéndose únicamente al investigador. Esa declaración sería sumamente relevante, reflexionó Anikelev, especialmente si usted, como pariente más cercano, está dispuesto a autorizar la exhumación del cuerpo de Víctor Stepanovich para realizar un nuevo análisis toxicológico. ¿Exhumar el cuerpo? Pavel se estremeció. ¿Quieren desenterrar a mi padre? Es un procedimiento estándar en estos casos, respondió Anikelev con calma. Si se usó un veneno con metales pesados, es probable que aún queden rastros. Si logramos identificarlos y coinciden con la sustancia mencionada en la confesión, entonces quedaré exonerada, susurré. Entonces tendremos fundamentos sólidos para solicitar un nuevo juicio, aclaró con cautela Anikelev. Pero la decisión final será del tribunal. Guardamos silencio. Miré por la ventana, un cielo gris cubierto de nubes. En algún lugar detrás de ellas, el sol aún brillaba. En algún lugar, la justicia aún debía existir. Está bien, dijo finalmente Pavel. Autorizo la exhumación y confirmaré que es la voz de mi madre. Pasha. Me giré hacia él. Gracias, no respondió, solo se frotó el rostro con ambas manos, visiblemente agotado. Excelente, asintió Anikelev. Entonces necesito su declaración escrita y una copia de la grabación. ¿Y qué pasará con el cuerpo de Raisa Mikhailovna?, preguntó Pavel en voz baja. Nada fuera de lo habitual, respondió Anikelev con un leve encogimiento de hombros. Como no hay pruebas de que su muerte fuera provocada, el cuerpo será entregado para su entierro tras la autopsia estándar. ¿Cuándo es el funeral?, pregunté de forma inesperada. Pasado mañana, dijo Pavel sin mirarme. En el cementerio de Vagankovo. Tenemos un lote familiar allí. Salimos juntos de la comisaría. Afuera, una llovizna ligera caía igual que aquel día 7 años atrás cuando fui arrestada. Me estremecí y subí el cuello de mi chaqueta. ¡Qué frío!, murmuré. Este verano ha sido un desastre. Sí, asintió Pavel. Escucha, ¿quieres parar en algún lado? Hablar. Lo miré sorprendida. Hablar. Después de 7 años de silencio, justamente por eso, suspiró. Hay mucho que decir, Lena. Como lo del niño, lo que mencionaste en la oficina. Nos detuvimos en un pequeño café en la esquina, el mismo donde, en otra vida, solíamos tomar café y soñar con el futuro. Casi nada había cambiado. Mismas mesas de plástico, mismas cortinas descoloridas. Solo los precios se habían disparado. Un té, por favor, le pidió Pavel a la joven y agotada camarera. Y si tienen pastelitos de repollo, mejor. Sonreí sin querer. Lo recordaba. Aún recordaba que me encantaban los pastelitos de repollo, crujientes, dorados, recién hechos. Entonces empezó. Pasha me miró cuando la camarera se alejó. Cuéntamelo todo. Desde el principio. Y se lo conté. Le hablé de cómo supe que estaba embarazada justo una semana antes de mi arresto. De cómo había planeado sorprenderlo en su cumpleaños con unos diminutos zapatitos de bebé y una ecografía. Le conté cómo perdí al bebé estando en prisión preventiva apenas 6 semanas después, y cómo nunca pude perdonarle que no creyera en mí, que no luchara por mí. Lo intenté, Lena, dijo, apretando los puños. De verdad lo intenté. Contraté a un abogado, hablé con el investigador. Pero las pruebas decían que eran irrefutables. El veneno estaba en tu abrigo. Y mamá, ella insistía en que te vio echar algo en el vaso de papá. ¿Y le creíste? A ella. No a mí. Negué con la cabeza, sintiendo cómo regresaba el rencor. ¿Confiabas más en ella que en la mujer con la que habías compartido 5 años? Era mi madre, respondió Pavel alzando las manos indefenso. No podía imaginar que fuera capaz de algo así, de matar, de mentir. ¿Y ahora?, pregunté clavando la mirada en sus ojos. Miró por la ventana, en silencio durante un largo rato. La lluvia caía con más fuerza, golpeando los cristales como dedos acusadores. Ahora. Sí, dijo por fin. Es su voz la que suena en esa grabación. Y pudo haberlo hecho. Siempre fue controladora, siempre quiso dominar mi vida. Cuando papá dijo que quería cedernos parte del piso, se volvió loca. Nos acusó de querer echarla a la calle. Solo queríamos un lugar nuestro, dije suavemente. Para formar una vida. Para tener hijos. Lo sé ahora, suspiró. Pero entonces,
Todo era un caos. Papá muerto, tú arrestada y mamá completamente fuera de sí. No sabía qué creer. La camarera volvió con el té caliente y los pastelitos recién hechos humeantes. Como los recordaba, rompí un pedazo y lo probé. Sabía a infancia, a libertad. ¿Y Sveta?, pregunté sin poder ocultar la curiosidad. ¿Cuándo entró en escena? 1 año después de tu arresto, respondió mirando su taza. Mamá la presentó. Dijo que era hija de una amiga que buscaba trabajo en Moscú. Al principio solo la ayudé a conseguir empleo. Luego empezamos a salir. Eventualmente se mudó conmigo. ¿Estás casado? La pregunta me salió más baja de lo que esperaba. No, negó con la cabeza. Técnicamente sigo casado contigo. ¿Y por qué no me divorciaste?, pregunté incrédula. 7 años, tiempo de sobra para poner fin a todo legalmente. No lo sé, se encogió de hombros. Al principio todo me sobrepasaba. Luego simplemente quedó en segundo plano. Sveta nunca insistió, le bastaba con ser mi compañera en la práctica. Y después titubeó. Después empecé a dudar. ¿Dudar de qué? De tu culpabilidad. Me miró a los ojos. 3 años después del veredicto, encontré tu viejo diario, el de la tapa de cuero. Lo hojeé y lo supe. Tú no pudiste hacerlo. No eres así. Eres demasiado honesta, demasiado íntegra. ¿Y qué hiciste con esa certeza?, pregunté conteniendo la respiración. Nada, bajó la mirada avergonzado. Fui un cobarde. No pude afrontar la verdad, que creí una mentira, que te traicioné, que mi madre pudo haber matado a mi padre. Guardamos silencio. Afuera. La lluvia se intensificaba, golpeando con fuerza el toldo y ahogando la suave música del café. ¿Y ahora qué?, pregunté al fin. Si la autopsia confirma que tu padre fue envenenado con esa sustancia, ¿qué pasará si confirman el veneno y me exoneran?, insistí. ¿Qué ocurre entonces? No lo sé, respondió Pasha, sacudiendo la cabeza. Todo está tan enredado. Mi madre está muerta. Sveta está esperando un hijo. ¿Está embarazada? Me paralicé, con el pastel a medio comer aún en la mano. 4º mes, asintió. Es una niña. Acabamos de hacernos la ecografía. Permanecí en silencio, intentando digerir la noticia. Pasha, Sveta, un hijo. Una familia que yo nunca tuve y que ahora jamás tendría. Felicidades, murmuré al fin. Los hijos son una bendición. Lena extendió la mano sobre la mesa como queriendo tomar la mía, pero la retiró al último segundo. Lo siento. Por todo. Por no creerte. Por no luchar. Por estos 7 años perdidos. Lo miré al hombre que una vez amé más que a mi propia vida, con quien soñé envejecer, el que me traicionó, y no sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni amor. Solo un agotamiento profundo. Te perdono, Pasha, dije suavemente. Porque si no lo hago no podré seguir adelante. Pero olvidar. Eso no puedo. Asintió, bajando la mirada. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Testificaré, autorizaré la exhumación, contrataré a los mejores abogados. Es lo mínimo que puedo hacer. Gracias, terminé mi té. Tengo que irme. Mi amiga me espera. ¿Dónde estás viviendo ahora? Con Irka, respondí poniéndome la chaqueta. ¿La recuerdas? La pelirroja con pecas, siempre en vaqueros. La recuerdo, asintió. Fueron compañeras de clase. Ella solía enviarte paquetes mientras estabas en el centro de detención. Sí, sonreí levemente. Es una buena persona. Una verdadera amiga. Lena, vaciló. Sobre el apartamento, una vez que todo esto se aclare, te corresponde tu parte. 1/3. Es suficiente para venderlo y comprarte algo pequeño para ti sola. No ahora, negué con la cabeza. Esperemos los resultados, la decisión del tribunal. Luego hablaremos del apartamento. Está bien, dijo. Lo que tú decidas, solo quiero que sepas. Estoy de tu lado ahora. Estoy contigo. Salí bajo la lluvia torrencial. No me molesté en sacar el paraguas, simplemente levanté el rostro al cielo, dejando que las gotas frías lo lavaran todo, el dolor, el miedo, la amargura. Por primera vez en 7 años, podía respirar con libertad. Todo estará bien, me susurré a mí misma mientras caminaba entre charcos. Ahora sí, todo estará bien, aunque, en el fondo, sabía que la vida ya no sería la misma. Se había perdido demasiado. Se había destruido demasiado. Uno puede reconstruirse, sí, pero los cimientos siempre conservarán las grietas del pasado.
El funeral de Raísa Mijailovna tuvo lugar un jueves lluvioso. Me mantuve a distancia, más allá de la verja del cementerio, observando cómo un pequeño grupo de dolientes vestidos de negro se reunía en torno a la tumba recién abierta. Pasha, erguido, sostenía a una mujer de figura robusta. Probablemente esbeta. Su embarazo era evidente incluso bajo un vestido negro suelto. Unas cuantas ancianas estaban cerca, vecinas, amigas, parientes lejanos. Todas desconocidas para mí ahora. ¿Estás bien? Irka me tocó el hombro. Nos vamos. No tienes que estar aquí. No lo sé, respondí negando con la cabeza. Solo necesitaba verlo. Darle un cierre. ¿Y cómo te sientes?, preguntó Irka en voz baja. Ajusté la capucha de mi impermeable. ¿Me sentía más liviana? No estaba segura. Miré el ataúd descendiendo lentamente en la tumba y no sentí nada. Ni alivio, ni satisfacción, ni perdón. Solo un vacío extraño. Como si algo vital e irreemplazable se hubiera consumido dentro de mí. ¿Sabes?, dije en voz baja. Todos esos años en prisión, me imaginaba el momento en que descubriría al verdadero culpable. Probaría mi inocencia. Volvería y le mostraría al mundo la verdad. Y ahora solo quiero que todo termine. Irka me rodeó los hombros en silencio. Permanecimos bajo un mismo paraguas, dos mujeres de 40 y tantos años observando desde lejos el funeral de una desconocida. Para un extraño, seguramente parecíamos fuera de lugar. Lena. Me giré. Pasha estaba de pie tras la verja del cementerio, a solo unos pasos, pálido, demacrado, con los ojos hinchados por el llanto. Sabía que vendrías, dijo en voz baja. Lo sentí, mis condolencias, asentí. A pesar de todo, seguía siendo tu madre. Sí, murmuró sin levantar la vista. Lo era. Y ahora no terminó la frase. No hacía falta. Yo lo entendía. Ahora estaba solo con una pareja embarazada. Preguntas sin respuesta y el peso de la culpa y la traición sobre los hombros. Casi sentí compasión por él. El investigador me llamó, añadió, alzando la mirada fatigada hacia mí. La exhumación está programada para la próxima semana. Y hay algo más. Encontró el informe completo de la autopsia en el archivo. Hay algunas irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, de pronto en alerta. Se menciona la presencia de una sustancia desconocida en el estómago, pero nunca hicieron pruebas adicionales. Asumieron que fue un fallo cardíaco y no investigaron más. Pero ahora con la confesión. Pasha. Una voz aguda interrumpió el aire. Svetlana se acercaba, vestida con un elegante vestido negro ajustado con cuello de encaje, tacones altos a pesar del embarazo, maquillaje impecable y el cabello recogido en un moño perfecto. Parecía menos una viuda afligida que una actriz interpretando ese papel. Aquí estás, dijo al verlo. Ah, hola. Elena, ¿verdad? Sí, asentí con rigidez. Mis condolencias, ofreció con una sonrisa ensayada. Ha sido un golpe muy duro para Pasha. Primero su padre, ahora su madre. ¿Te imaginas? Toda la burocracia recayó sobre él. Certificados de defunción, parcela del cementerio, todo. Hablaba como si yo no formara parte de la historia. Como si no hubiera pasado 7 años en prisión por un crimen que no cometí. Como si Raísa Mijailovna no hubiera destruido mi vida. Pash, tenemos que irnos, dijo, enlazando su brazo con el de él. El memorial es a las 2, en el Café Confort. Tenemos que recibir a los invitados. Claro, asintió él y luego se volvió hacia mí. Lena, hablaremos luego. Te llamaré. Por supuesto, respondí con una sonrisa forzada. Ve, tu familia te espera. Desvió la mirada pero no soltó el brazo de Svetlana. Caminaron hacia la salida, él, erguido, solemne, con un toque de canas en las sienes, ella, esbelta y visiblemente embarazada, la pareja perfecta, los futuros padres, la nueva familia. Familia, murmuró Irka observándolos alejarse. Dice que te llamará, pero estuvo en silencio 7 años. Volverá a callar, no es su culpa, suspiré. También fue engañado, también fue traicionado. Sí, pero a él no lo enviaron a una colonia penal durante 7 años, bufó Irka. Vámonos antes de que nos resfriemos. Mañana trabajas. Asentí, lanzando una última mirada a la tumba recién cerrada. Adiós, Raísa Mijailovna. Ojalá hayas encontrado a Víctor Stepanovich del otro lado y le hayas pedido perdón. El trabajo resultó ser mucho más exigente de lo que había imaginado. 12 horas de pie, fregando suelo sin descanso.
El aire era espeso y húmedo, impregnado del olor penetrante del cloro y limpiadores industriales. La clientela era variada, aunque predominaban los hombres de billetera abultada y mirada descarada. Algunos ofrecían coñac, otros murmuraban propuestas de trabajos extra. Yo me limitaba a rechazar con cortesía, perfeccionando una mirada en particular, serena, pero tan gélida que borraba de inmediato cualquier intención. Lena, ¿podrías al menos sonreír a los clientes?, me reprendía Tatiana Sergeyevna, la administradora. Caminas como si estuvieras en un velorio. La gente viene aquí a relajarse, no a que la fulminen con la mirada. Quieren buena energía. Lo intentaré, asentía, y volvía a mi tarea, silenciosa, meticulosa, precisa. Como aprendí en prisión, después de 2 semanas me pasaron de prueba a contrato fijo y hasta me subieron el sueldo, de 5.000 a 6.000. Una miseria para Moscú, pero suficiente. Irka nunca me cobró alquiler. Me lo devuelves cuando te estabilices, decía. No había recibido noticias de Pasha. No me sorprendía. Apenas habían pasado 2 semanas desde el funeral. Tenía demasiadas cosas encima. Aún así, una parte de mí esperaba. Una llamada, una actualización sobre la investigación, los resultados del informe toxicológico. Esperaba. Y temía. ¿Y si el informe no confirmaba el envenenamiento? ¿Y si todo quedaba igual y seguía marcada como asesina por el resto de mi vida? A principios de julio, finalmente me llamó el investigador Anikeyev. «Buenas tardes, señora Boronina», dijo con voz cansada, pero con algo nuevo en su tono. Alivio. «¿Esperanza? ¿Podría acercarse a la comisaría? Hay novedades». ¿Qué clase de novedades? El corazón me latía con violencia, robándome el aliento. Solo le diré esto, buenas noticias. Corrí a la estación en menos de 1 hora, directo desde el trabajo, sin pasar por casa. Olía a lejía y sudor, el cabello pegado al cuero cabelludo, la suciedad incrustada bajo las uñas. Pero no me importaba. Por primera vez en 7 años había buenas noticias. Pasha ya estaba allí, en el despacho de Anikeyev. Se le veía igual de agotado, con profundas ojeras. Al verme, se levantó y asintió con torpeza. «Tome asiento, señora Boronina», dijo Anikeyev, señalando la silla. «Tenemos los resultados preliminares del informe toxicológico. Se encontraron rastros de arsénico en los tejidos de Víctor Stepanovich en cantidades muy por encima del umbral letal». Fruncí el ceño. «Pero Raisa Mikhailovna mencionó veneno para ratas». «El arsénico es el ingrediente principal de ciertos tipos de raticida», explicó Anikeyev, especialmente los que se vendían en los años 90. Curiosamente, el informe forense original de su caso también mencionaba arsénico, pero ese dato nunca se incluyó oficialmente en la investigación. Contuve el aliento. «¿Está diciendo que...?» «Estoy diciendo», Anikeyev esbozó una leve sonrisa, «que ahora tenemos fundamentos sólidos para presentar una solicitud formal de reapertura del caso, especialmente considerando la confesión grabada de Raisa Mikhailovna Boronina que ha sido corroborada por su hijo», dijo Anikeyev, asintiendo en dirección a Pasha. «¿Y ahora qué?», pregunté sin atreverme aún a creerlo del todo. Había esperado demasiado, visto demasiadas esperanzas romperse. «Estamos preparando una solicitud formal para la fiscalía», explicó Anikeyev, hojeando los documentos sobre su escritorio. «No es un proceso rápido, pero confío en que en 1 o 2 meses el caso será reabierto. Y considerando las nuevas pruebas, estoy casi seguro de que serás completamente exonerada». «¿Es cierto?», me volví hacia Pasha. «Sí», asintió. «Contraté a un abogado especializado en este tipo de casos. Dice que las probabilidades son muy altas, sobre todo con mi testimonio». «¿Testimonio?». «Di una declaración oficial», dijo Pasha mirándome directamente. «Les conté todo, que mi madre nunca te aceptó, que se opuso a nuestro matrimonio, que quería que me casara con la hija de una amiga suya. Hablé de su comportamiento extraño el día que murió mi padre, cómo entraba y salía constantemente de la cocina. ¿Y no dijiste nada de eso durante el juicio?», pregunté incrédula. «No». Desvió la mirada. Me suplicó que no declarara en su contra. Decía que te condenarían de todos modos, que mis palabras no cambiarían nada y solo harían recaer sospechas sobre ella. Y yo estaba en shock.
La muerte de mi padre, tu arresto. No sabía en qué ni en quién creer. No respondí. ¿Qué podía decir? 7 años de mi vida perdidos. Un hijo que nunca nació. Una carrera destruida. Todo por su debilidad. Por su fe ciega en su madre. En cualquier caso, intervino Anikiev, te pediría que no abandones la ciudad por ahora. Necesitaremos más declaraciones y posiblemente tendrás que reunirte con el fiscal. Y por supuesto, estamos a la espera de la decisión del tribunal. Por supuesto, asentí. No tengo a dónde ir. Salimos juntos de la comisaría por segunda vez en pocas semanas. Por fin había llegado el verano a Moscú. El verdadero verano. ¿Charlamos un rato?, dijo señalando un banco en el pequeño parque al otro lado de la calle. Hay algo que quisiera hablar contigo. Nos sentamos. Niños jugaban cerca. Paseadores de perros iban y venían. Unos ancianos jugaban al ajedrez. Vida cotidiana. Una vida sin barrotes, sin guardias, sin la espera interminable de la libertad. Hablé con Svetlana, dijo Pasha, jugueteando con un botón de su camisa. Sobre el apartamento, una vez que seas exonerada, tendrás derecho a una compensación del Estado y a tu parte de la propiedad de mi padre. ¿Y Svetlana?, pregunté, observando a un niño de unos 5 años correteando tras unas palomas. Podría haber sido nuestro hijo. Quiere comprarte tu parte, suspiró. Al valor de mercado, claro. Tiene dinero, una herencia de su abuela, y yo he ahorrado algo. Sería suficiente para que pudieras comprarte tu propio lugar, pequeño, pero tuyo. ¿Quiere comprarme mi parte?, repetí con lentitud. Mi parte del apartamento donde se suponía que viviría con mi esposo y mi hijo, el mismo que tu padre quiso regalarnos y por el cual perdió la vida, y ahora Svetlana me hace el favor de comprármelo. Lena, por favor, entiende. Pasha miraba fijamente sus manos. Vamos a tener un hijo. Necesitamos un hogar. Y comenzar una vida juntos en un apartamento donde mi exesposa, esposa legal. Lo interrumpí. Seguimos casados, ¿recuerdas? Sí, pero presenté la demanda de divorcio hace 3 días. Mi abogado recomendó dejar todo en orden legal antes de proceder con la división de bienes. Guardé silencio. Algo dentro de mí se quebró definitivamente. La última esperanza. La ilusión de que Pasha pudiera redimirse. De que aún tuviéramos una oportunidad. De que podríamos comenzar de nuevo. Lo siento, dijo torpemente, rozando mi mano. Debería habértelo dicho antes, sobre el divorcio, sobre Svetlana sobre todo, sí, debiste hacerlo, asentí. Hace 7 años. Pero ahora ya no importa, me puse de pie acomodando la correa del bolso. En cuanto al apartamento, lo pensaré, dije. Tengo que irme, mi turno en la sauna está por comenzar. ¿La sauna?, frunció el ceño. ¿Trabajas en una sauna? Como limpiadora, asentí. ¿Quién más contrataría a una exconvicta sin documentos y con 7 años de vacío laboral? Lena se levantó, tratando de detenerme. Escucha, puedo ayudarte. Tengo contactos. Podría encontrarte un empleo digno en tu área, en contabilidad. No es necesario, me aparté con suavidad. Puedo arreglármela sola. Siempre lo he hecho. Pero no fue tu culpa, insistió con voz desesperada. Mereces una vida normal, un trabajo real. Lo merezco, asentí. Pero la vida no es justa, Pasha. Tú, más que nadie, deberías saberlo. Me alejé sin volver la vista atrás. Escuché que me llamó, pero no me detuve. Ya era demasiado tarde. Para disculpas, para reconciliaciones. Demasiado se había perdido. La sauna seguía igual que cuando la dejé. Húmeda, ruidosa, sofocante. Cumplía con mis tareas como siempre. Fregando los suelos, limpiando los bancos, reponiendo toallas. Trabajaba en silencio, de manera metódica, sin sonreír, tal como lo hacía en prisión. Lena, el teléfono. Llamó Tatiana Sergeyevna desde la recepción. Un hombre pregunta por ti. Dice que es detective. Tomé el auricular, secándome las manos húmedas en el delantal. Hola, Yelena Sergeyevna. La voz de Anikiev sonaba agitada, casi urgente. Tengo noticias. Buenas noticias. ¿Qué noticias? Apreté el teléfono con fuerza, apenas atreviéndome a ilusionarme. La fiscalía ha aceptado nuestra solicitud, dijo con una clara nota de júbilo en la voz. El expediente ya ha sido enviado al tribunal. Y lo más importante, hizo una pausa. Hemos encontrado violaciones significativas en la investigación original. ¿Qué tipo de violaciones? Sentí que las piernas me fallaban y me apoyé en la pared.
Graves irregularidades procesales, continúa Nikeyev, hablando rápido pero en voz baja, como si temiera ser escuchado. Primero, el informe toxicológico se elaboró con múltiples fallos de procedimiento. Segundo, el investigador encargado de tu caso ignoró testimonios de vecinos que mencionaban constantes discusiones entre Raísa Mikhailovna y su exesposo. Pero lo más crucial, volvió a dudar. Encontraron huellas dactilares no registradas en el paquete de veneno. ¿Huellas que no eran tuyas, las de Raísa Mikhailovna? Mi voz temblaba. Sí, exhaló Nikeyev. Huellas completas y nítidas. Por alguna razón, nunca se incluyeron en el expediente. El perito forense ahora afirma que recibió instrucciones explícitas de omitirlas. Permanecí en silencio, atónita. Huellas, sus huellas, habían estado ahí todo el tiempo, y alguien las había ocultado. A propósito, Yelena Sergeyevna, ¿sigue ahí? Sí, tragué saliva con dificultad. Estoy aquí. Es solo que, es mucho. Lo entiendo, dijo tras una pausa. En todo caso, la audiencia ha sido fijada para la próxima semana. El 22 de julio a las 10 de la mañana. Le recomiendo encarecidamente, ¿debería conseguir un abogado? No puedo costearlo. Respondí con una sonrisa amarga. Soy limpiadora en una sauna. Apenas sobrevivo. Entiendo, repitió. En ese caso se le asignará un defensor público. Pero, sinceramente, con estas pruebas, apenas lo necesitará. El caso está prácticamente ganado. Le agradecí y colgué. Me temblaban las manos y el corazón me latía con fuerza. Durante todos estos años, la pieza clave había estado ahí. Las huellas de Raísa Mikhailovna en el paquete de veneno. Prueba de mi inocencia. Ocultada deliberadamente. Lena, ¿estás bien?, preguntó Tatiana Sergeyevna con gesto preocupado. Estás muy pálida. Estoy bien, negué con la cabeza. Bueno, no. Sí, en realidad, algo bueno ha pasado. Bueno, frunció el ceño. Nunca le conté la verdad sobre mi pasado. Solo sabía que había estado lejos mucho tiempo. No es nada, sonreí. Perdón, ¿puedo usar tu teléfono? Marqué el número de Irka. Los dedos me temblaban tanto que apenas se insertaban a pulsar los botones. El tono sonó varias veces hasta que una voz somnolienta respondió. Irka, casi grité. Van a limpiar mi nombre, ¿lo entiendes? Voy a ser exonerada. Una hora después, estábamos en la cocina de Irka, bebiendo champán barato en tazas desportilladas y riendo como colegialas. Le conté todo, la llamada de Nikeyev, las huellas, la audiencia. Irka escuchaba, asintiendo, limpiándose las lágrimas entre sorbos. Siempre supe que la verdad saldría a la luz, dijo, abrazándome borracha. Siempre creí que te declararían inocente. Y ese investigador que escondió la evidencia debería estar en la cárcel. Él es el verdadero criminal. Mandó a una mujer inocente a prisión. No lo sé, encogí los hombros. Nikeyev no dijo nada. Y después de 7 años, ese hombre quizá ya ni esté vivo, no es justo, golpeó la mesa con el puño. Te robó 7 años y seguramente quedará impune. Lo importante es que voy a ser exonerada, terminé mi champán. Ya no seré una asesina ante la ley. Podré volver a trabajar, buscar un hogar, empezar de nuevo. ¿Y el departamento?, preguntó con seriedad. El de Leningradsky, ¿no te corresponde una parte? 1/3, asentí. Pasha y su adorada Svetka quieren comprar mi parte para criar allí a su bebé. ¿Y tú qué quieres? Irka me miró fijamente. Guardé silencio. ¿Qué quería realmente? Volver a ese departamento lleno de recuerdos agridulces donde cada rincón sangraba traición y dolor. Venderé mi parte, dije al fin. Que vivan ellos ahí. Yo necesito empezar de nuevo, sin fantasmas, sin pasado. Eso, Irka asintió con firmeza. Al diablo con ellos. Al diablo con ese departamento. Al diablo con Pasca y su princesa embarazada. Tú mereces algo mejor. Brindamos una vez más. Y luego hablamos del futuro. De cómo recuperaría mi antiguo trabajo. Cómo compraría un apartamento pequeño. Modesto pero mío. Cómo viviría una vida normal, sin barrotes, sin guardianes, sin el temor y la humillación constantes. Aquella noche soñé con Víctor Stepanovich. Estaba sentado frente a un tablero de ajedrez, moviendo las piezas con su sonrisa amable y un poco tímida. Todo está bien, Lenochka, dijo con dulzura. Ahora todo saldrá bien. La verdad siempre triunfa, tarde o temprano. Desperté con lágrimas en las mejillas, pero el corazón ligero,
como si el enorme peso que había cargado durante años por fin se hubiera desvanecido de mis hombros. Los días siguientes pasaron como en un sueño. Renuncié al trabajo en la sauna. Tatiana Sergeyevna se mostró sorprendida, pero no hizo preguntas. Incluso me dio un bono de 3.000 rublos por mi buen desempeño. Me reuní con el abogado de oficio, un joven de mirada agotada. Tras revisar el expediente, silbó con asombro. No hay nada que debatir aquí. Es una absolución limpia. No había vuelto a ver ni a saber nada de Pasha. No llamó, no vino. Quizá estaba ocupado preparando el juicio. O quizá simplemente no quería verme. Tal vez Svetlana no se lo permitía. De cualquier forma, ya no me importaba. 7 años en prisión me enseñaron muchas cosas. La más importante, nunca aferrarse al pasado. No malgastar energías en lo que no puede cambiarse. El día del juicio me puse el único conjunto decente que tenía. Un vestido azul oscuro que Irka me compró para la ocasión y unos zapatos de tacón bajo. Me recogí el cabello en un moño pulcro, y por primera vez en 7 años me maquillé los labios. Cuando me vi en el espejo, apenas me reconocí. Ya no era la prisionera de mirada apagada. En su lugar estaba una mujer, cansada, ya no joven, pero viva. Y bien, dijo Irka mientras revoloteaba a mi alrededor. Estás guapísima. Toda una ejecutiva, sonreí. Ejecutiva yo. Apenas soy una exconvicta con 7 años en la espalda, limpiadora de sauna sin pasado ni futuro. La sala del tribunal estaba mucho más concurrida de lo que imaginaba. Había esperado una audiencia tranquila, formal. Pero estaba llena. Periodistas, funcionarios, curiosos. Pasha estaba en la primera fila junto a Svetlana, que lucía aún más embarazada que el mes anterior. Cuando me vio, asintió con un gesto contenido, formal. Svetlana fingió observar el techo. La audiencia comenzó puntualmente a las 10:00. La jueza, una mujer robusta de unos 50 años y mirada cansada pero atenta, resumió rápidamente el caso. El fiscal leyó la solicitud con la lista de violaciones procesales cometidas en la investigación inicial. Mi abogado pronunció un alegato breve pero contundente sobre la injusticia sufrida, los 7 años robados, el error judicial que por fin podía corregirse. Después vinieron los testimonios. Pasha habló del carácter controlador de su madre, de su rechazo hacia mí y de su extraño comportamiento el día en que murió su padre. Anikev presentó el nuevo informe forense que confirmaba la presencia de una dosis letal de arsénico en los restos de Víctor Stepanovich. El perito criminal testificó que las huellas en el paquete de veneno pertenecían a Raisa Mikhailovna, no a mí. Escuchaba todo como desde lejos, incapaz de asimilarlo por completo. Durante 7 años, había esperado este momento. Lo había soñado, imaginado hasta el más mínimo detalle. Y ahora que estaba aquí, no sentía nada. Ni triunfo ni alegría, ni siquiera alivio. Solo un extraño vacío y agotamiento. De pie entra la corte, anunció el secretario y todos nos levantamos. La jueza regresó de deliberar mucho antes de lo esperado, apenas 20 minutos después. La decisión debía ser clara. En nombre de la Federación Rusa, comenzó, y sentí el corazón oprimirse. Se anula la condena de la ciudadana Yelena Sergeyevna Voronina, dictada el 12 de septiembre de 2011 debido a la aparición de nuevas pruebas. Yelena Sergeyevna Voronina queda absuelta por ausencia de intención criminal. Se le declara completamente inocente y se le reconoce el derecho a la rehabilitación y a una compensación por los daños ocasionados por su condena injusta. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron. Otros gritaron felicitaciones. Irka, sentada a mi lado, me abrazó entre lágrimas de alegría. Pero yo aún no podía creerlo. Libre, inocente, rehabilitada. Yelena Sergeyevna. La jueza me miró por encima de las gafas. Tiene derecho a una compensación moral y económica. Puede presentar una reclamación formal a través de su abogado. Quiero, además, ofrecerle las más sinceras disculpas del tribunal en nombre del Estado por el error judicial y el sufrimiento causado. Asentí, sin poder pronunciar una palabra. Una disculpa del Estado. Por 7 años en prisión, por un hijo perdido, por una vida destrozada. Al salir de la sala, los periodistas me rodearon con preguntas, micrófonos, grabadoras.
Respondí de forma breve, incómoda, intentando escapar lo antes posible. Solo quería volver a casa, a la cocina diminuta y acogedora de Irka, donde por fin pudiera llorar en paz. Yelena. Escuché una voz familiar cerca de la salida del juzgado. Pasha, solo, sin Sveta. Me detuve pero no me di la vuelta. Quería felicitarte, dijo él en voz baja, con cierta vacilación. Me alegra que se haya hecho justicia. Gracias, respondí, aún de espaldas. Y gracias, por tu testimonio. Era lo mínimo que podía hacer, murmuró, tras una pausa añadió, sobre el apartamento. Voy a vender mi parte. Finalmente me giré para mirarlo. Al valor de mercado como pediste. Solo dame un poco de tiempo para gestionar los papeles. Ahora mismo estoy sobrepasado. Por supuesto. Asentí. Tómate el tiempo que necesites. No hay prisa. Nos quedamos frente a frente como lo que éramos, antiguos esposos, antiguos amantes, antiguos soñadores. Ahora, simples desconocidos, unidos solo por un pasado común y profundamente doloroso. ¿Sabes?, dijo de pronto. No dejo de pensar, ¿y si te hubiera creído entonces? ¿Y si hubiera luchado por ti? Si hubiera descubierto al verdadero culpable antes, ¿habría sido distinto? Me encogí de hombros. La historia no se escribe con supuestos. Pasha, lo que pasó, pasó. Ahora, cada uno sigue con su vida. Sí, dijo bajando la mirada. Nuestras propias vidas. Nos despedimos con formalidad, con distancia. Él caminó hacia el coche donde lo esperaba Sveta. Yo me dirigí a la estación de metro, donde me esperaba Irka. Dos mundos distintos. Dos caminos que se bifurcaron hace 7 años y que ya nunca volverían a cruzarse. Esa noche, Irka y yo celebramos. Abrimos una botella de champán. Pedimos pizza y pusimos la música de nuestra juventud. Agatha Christie, Nautilus Zemfira. Cantamos, reímos, lloramos e hicimos planes para el futuro. Recibiría una compensación, vendería mi parte del apartamento y por fin podría comprar mi propio espacio. Quizás un apartamento de una habitación en Bikino o en Viriuliovo. No importaba dónde. Lo importante era que sería mío. ¿Y el trabajo?, preguntó Irka mientras serví la última copa de champán. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití. Probablemente no en mi área. Todo ha cambiado demasiado. Nuevos programas, nuevas leyes, nuevos estándares. Tal vez haga algún curso o tal vez trabaje en ventas, como asistente. ¿Asistente de ventas?, bufó Irka. ¿Tú? La antigua jefa de Bookinvest, con tu experiencia podrías ser consultora, o incluso dar clases, o fregar suelos en una sauna, respondí con una sonrisa triste. Soy realista, Irka. Nadie va a ofrecerle un buen puesto a una mujer con un vacío de 7 años en su currículum, aunque haya sido exonerada. Ya veremos, dijo Irka, alzando su copa. Por ti, por tu libertad, por tu futuro. Bebimos, y de pronto comprendí que por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a la felicidad. No era euforia ni exaltación. Era una alegría tranquila, serena. Era libre, inocente. Y tenía derecho a una vida normal. Esa noche, acostada en el sofá cama de Irka, pensé en el futuro, en el mañana, en la próxima semana, en los meses por venir. Por primera vez en 7 años, podía planear, soñar, elegir. Por primera vez en 7 años, mi mañana dependía solo de mí. Me dormí con una sonrisa y soñé con un cielo sin límites, sin nubes. Y conmigo volando por él, liviana, libre y feliz. Como en la infancia, cuando todo aún parecía posible y la vida apenas comenzaba. Por la mañana sonó el teléfono. ¿Elena Sergeyevna Boronina?, preguntó la voz de un hombre desconocido. Mi nombre es Mikhail Borisovich Levitin. Represento al Bufete Legal Alliance. Nos especializamos en casos de rehabilitación de ciudadanos condenados injustamente y quisiera ofrecerle un puesto. ¿Un puesto? Me incorporé en el sofá cama, frotándome los ojos aún adormilados. ¿Qué clase de puesto? Verá, Elena Sergeyevna, continuó con voz segura y profesional. Su caso ha despertado cierto interés, una injusticia judicial, 7 años de prisión indebida, pruebas ocultas. Los periodistas ya se están haciendo eco. Aún no comprendía hacia dónde se dirigía la conversación. Queremos ofrecerle un trabajo, dijo Levitin lentamente como si hablara con una niña. Como consultora en casos de condenas erróneas. Su experiencia, su conocimiento desde dentro del sistema penitenciario, es de un valor incalculable para nosotros. Guardé silencio, intentando asimilar sus palabras. Un trabajo, consultora.
en un bufete jurídico. Pero yo no soy abogada, alcancé a decir al fin. Soy economista de formación, contadora titulada. Eso no es un problema, rió suavemente. Formalmente aparecerá como asistente legal. En la práctica, compartirá su experiencia, orientará a otros clientes rehabilitados y asesorará a nuestros abogados sobre los matices del sistema carcelario. Usted ha vivido del otro lado de las rejas, algo que ellos jamás podrán comprender. ¿Y cuánto ofrecen?, pregunté, aún sin creer que aquello estuviera ocurriendo. 30.000 rublos como salario inicial, respondió con naturalidad, como si no acabara de mencionar una cifra que yo jamás había osado soñar. Más adelante, cuando se haya adaptado, aumentaremos el sueldo. Además, recibirá un porcentaje por cada caso exitoso. Y si acepto, traté de disimular el temblor en mi voz. Entonces, cuanto antes mejor, respondió con un atisbo de sonrisa. ¿Le parece bien el lunes? Nuestra oficina está en Presnenskaya Nabresnaya, Moscow City, Torre Federación. Seguridad ya estará informada y alguien la acompañará al ingresar. Después de colgar, permanecí sentada largo rato, mirando por la ventana cómo despertaba la ciudad. Moscow City, 30.000 rublos, un puesto en un bufete. Todo eso, apenas un día después de haber sido exonerada. Irka. Entré en la cocina de golpe, donde mi amiga freía huevos medio dormida. No vas a creerlo. Al principio pensé que era una broma. Luego que era una estafa, algún ardid para sacarme dinero. Pero cuando el mensajero llegó una hora más tarde con la tarjeta que Levitin prometió enviar, una elegante tarjeta con letras doradas, Irka finalmente me creyó. Dio vueltas a la cartulina con asombro. Legal Alliance. Este bufete es de primera. Los he visto en las noticias. Defendieron a ese oligarca que cayó en desgracia. Y te están contratando sin ser abogada. Exactamente, dije, aún tratando de creer en mi suerte. Quieren a alguien que haya vivido la cárcel desde dentro. Ese alguien soy yo. El lunes por la mañana me encontré frente al espejo, ajustando nerviosamente mi nuevo traje, un conjunto gris oscuro de falda ajustada justo por debajo de las rodillas. Lo había comprado con el primer adelanto de la compensación que ya comenzaban a pagarme. El monto completo llegaría durante el año. Llevaba el cabello recogido en un moño pulcro y un leve toque de maquillaje. No quedaba rastro de la mujer exhausta que había salido de prisión menos de un mes atrás. «Estás increíble», dijo Irka con un silbido juguetón. «Una auténtica mujer de negocios. Ahora ve y conquista ese rascacielos en Moscow City. Yo mientras iré a dar clase de gimnasia a los chicos». Moscow City me recibió con torres de cristal que perforaban el cielo. Nunca antes había estado allí. Cuando me arrestaron, apenas comenzaban a construirlo. Ahora, el complejo se alzaba sobre la ciudad como símbolo de una nueva Rusia, de riqueza y posibilidades renovadas. En el inmenso vestíbulo de la Torre Federación, me recibió el propio Levitin. Un hombre alto, de unos 50 años, con barba gris perfectamente recortada y ojos inteligentes y agudos. Vestía un traje impecable, gemelos dorados y un reloj que probablemente costaba lo mismo que un coche extranjero. «Elena Sergeyevna, es un placer conocerla en persona», dijo, estrechándome la mano con firmeza. «Venga, le mostraré la oficina y le presentaré al equipo». La firma ocupaba una planta entera, luminosa, amplia, con ventanales panorámicos que ofrecían vistas de Moscú, mobiliario moderno, equipos de última generación, un diseño sobrio y elegante. El personal era joven, dinámico, seguro. Me saludaban con cortesía presentándose Anastasia, Oleg, Marina, Dmitri. Los nombres y rostros se me mezclaban. Sonreía y asentía, intentando recordarlos, aunque sintiéndome aún como una extraña. «Y aquí está su despacho», dijo Levitin, abriendo la puerta de una oficina modesta pero acogedora, con escritorio, computadora y una silla de cuero. «Póngase cómoda», dijo señalando la silla. «En una hora tendremos una reunión general. La presentaré oficialmente. Mientras tanto, eche un vistazo y familiarícese con los materiales». Señaló una pila de carpetas sobre el escritorio. «Estos son casos actuales, similares al suyo. Me interesará mucho conocer su opinión». Cuando me quedé sola, me senté lentamente,
pasando la mano por la superficie lisa del escritorio y tocando con suavidad el teclado del ordenador. Mi despacho, mi escritorio, mi empleo. Después de pasar 7 años en una celda de 3 por 4 metros, con una litera de hierro y un inodoro en la esquina, aquello me parecía irreal. Abrí la primera carpeta. Era el caso de Igor Petrovich Sergeyev, condenado por fraude a gran escala y sentenciado a 10 años en una prisión de máxima seguridad. Posibles irregularidades procesales. Testigos que cambiaron sus declaraciones. Coincidencias extrañas. Me sumergí en el expediente sin darme cuenta del paso del tiempo. Un golpe en la puerta me devolvió a la realidad. Una joven, Marina, recordé. La secretaria de Levitin asomó la cabeza. «Señora Voronina, la reunión está por comenzar», dijo con una sonrisa cálida. «Venga, le mostraré el camino». En la amplia sala de conferencias se habían reunido unos 20 empleados. Levitin, de pie al frente de la mesa alargada, irradiaba confianza y autoridad. «Colegas», comenzó, «permítanme presentarles a nuestra nueva integrante, Yelena Sergeyevna Voronina». Hizo un gesto hacia mí. Yelena trabajará con nosotros como asesora en casos especiales. Su experiencia directa será de gran valor en nuestra labor con clientes afectados por errores judiciales y condenas injustas. Todos se volvieron a mirarme, con curiosidad en los ojos. Sentí que me ruborizaba bajo tantas miradas. «Haré todo lo posible», logré decir. «No tengo dudas», respondió Levitin con un leve asentimiento. «Ahora pasemos a los asuntos pendientes». Tras la reunión se me acercó Anastasia, una joven de mirada aguda y cabello corto que se presentó como abogada principal. «Me alegra mucho que estés aquí», dijo, estrechándome la mano. «Estoy llevando un caso muy parecido al tuyo. Una mujer condenada por el asesinato de su esposo, pero hay serias dudas sobre su culpabilidad. ¿Te importaría revisar el expediente y darme tu opinión?» «Por supuesto», asentí. «Será un placer». El resto del día pasó volando. Revisé archivos, tomé notas, discutí detalles con colegas y compartí observaciones basadas en mi experiencia. Para mi sorpresa, me escuchaban con atención y respeto, hacían preguntas pertinentes y tomaban nota de mis respuestas. Mi opinión importaba. Mi vivencia era valorada. Al final del día, antes de irme, pasé por la oficina de Levitin para agradecerle su confianza y hablar sobre el día siguiente. «Tome asiento, señora Voronina», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Entonces, ¿cómo fue su primer día? ¿Se arrepiente?» «En absoluto», respondí, negando con la cabeza. «Al contrario, ha sido más de lo que jamás habría imaginado». «Excelente», asintió. «Lo esperaba». «¿Sabe por qué le ofrecí este trabajo?», preguntó de pronto. Me tensé ligeramente. «Porque creo en la justicia», dijo, mirándome a los ojos. «En la verdadera justicia. No en la parodia que a menudo representa el sistema legal. Creo que toda persona inocente merece ser exonerada y que todo culpable debe rendir cuentas». Hizo una pausa, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. «Y eso incluye a quienes la enviaron a prisión», añadió en voz baja. «El investigador Gromov, que ocultó pruebas. El perito Zubarev, que falsificó el informe forense. La jueza Petrenko, que ignoró las incongruencias en los testimonios. Usted conoce sus nombres». Lo miré, sorprendida. Por supuesto, sonrió con astucia. «Es mi trabajo conocer sus nombres y hacer que rindan cuentas quienes abusan de su poder». «¿Pero cómo?», negué con la cabeza. «Ha pasado tanto tiempo. La justicia no prescribe», afirmó, entrelazando los dedos. «Menos aún en casos de mala praxis oficial. Ya hemos presentado una solicitud ante la Fiscalía para que se abra una investigación penal por falsificación de pruebas. Y créame, no nos detendremos hasta que los responsables enfrenten las consecuencias». Guardé silencio, sin saber qué decir. Justicia. Justicia real. No solo para mí, sino para quienes destrozaron mi vida. «Pero dejemos el trabajo por hoy», dijo Levitin, esbozando una sonrisa. «Dígame, señora Voronina, ¿dónde está viviendo actualmente?» «Con una amiga». Me encogí de hombros. «De forma temporal. Planeo comprar un piso cuando reciba la compensación completa y venda mi parte del antiguo». «Una decisión sensata», asintió. «Pero tal vez le interese otra opción. Nuestra firma ofrece alojamiento corporativo para personal clave. Hay un departamento de 2 habitaciones disponible en Kutuzovsky Prospect.
Podría quedarse allí hasta que solucione su situación habitacional. Lo miré, incapaz de creer lo que oía. ¿Alojamiento corporativo en Kutuzovsky? Pero hoy es apenas mi primer día, balbuceé. No soy precisamente una empleada clave. Se subestima, Elena Sergeyevna, dijo Levitin, negando con la cabeza. Su historia, su experiencia, su compromiso con la justicia. Eso es exactamente lo que nuestra firma necesita. Y también lo que nuestros clientes necesitan. Las personas que han sido aplastadas por el sistema deben ver que hay esperanza. Que no solo se puede sobrevivir, sino también triunfar. Sacó un juego de llaves del cajón. Piénselo con calma, dijo, depositando las llaves sobre el escritorio. El apartamento está vacío de todos modos. Y sinceramente creo que necesita su propio espacio para comenzar una nueva vida. Salí de la torre Moscow City con las llaves en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho. Todo parecía un sueño. Un empleo en una firma prestigiosa, mi propia oficina, un departamento de la empresa en Kutuzovsky. Demasiado bueno para ser cierto. La noche había caído y la ciudad brillaba con las luces de las calles. Caminé hacia el metro, atravesando escaparates lujosos, autos extranjeros relucientes y personas exitosas que seguían con sus vidas. Un mundo completamente distinto del que yo provenía. Un mundo en el que, de algún modo, ya no me sentía una extraña. El departamento en Kutuzovsky superaba todas las expectativas. Espacioso, luminoso, elegantemente amueblado. Ventanales panorámicos daban al Parque de la Victoria. Un sofá de cuero en la sala. Una cama amplia con sábanas blancas en el dormitorio. La cocina completamente equipada, el refrigerador lleno. ¿Puedes creer esto?, dijo Irka girando emocionada por el departamento, pasando la mano por los muebles y espiando los armarios. ¿Qué lugar? Un piso así en el centro. ¿Y gratis? No es gratis, negué con la cabeza. Me lo gano con mi trabajo. Por una oferta así, yo me daría vuelta como un calcetín, dijo dejándose caer en el sofá. Te lo juro, hasta lamería el suelo con la lengua. Dime, ¿no estarán buscando también una profesora de educación física? Estallamos en carcajadas. Por primera vez en lo que parecían siglos, reí con libertad, sin amargura, sin esa punzada familiar, sin el peso del pasado sobre mis hombros. Una semana después, me mudé oficialmente al departamento de la empresa. Mis pocas pertenencias cabían en 2 bolsas. El resto hubo que comprarlo desde cero. Ropa, zapatos, cosméticos, todo lo necesario para una mujer profesional moderna. Por suerte, el dinero ya no era un problema. Entre mi salario y el primer pago de la indemnización, podía permitirme comenzar de nuevo. Trabajar en Legal Alliance resultó ser justo lo que necesitaba. Asesoraba a los abogados, recibía a los clientes, compartía mi experiencia y ayudaba a elaborar estrategias de defensa. Mi conocimiento directo del sistema era un verdadero valor añadido, especialmente al tratar con mujeres como yo, que habían sido destrozadas por ese mismo sistema y habían perdido toda esperanza. Les contaba mi historia, mostrándoles que incluso después de 7 años entre rejas, era posible volver, comenzar de nuevo y ganar. En octubre vendí mi parte del departamento en Leningradsky Prospect. Pasha lo compró al precio de mercado, sin regateos ni conversaciones innecesarias. Nos reunimos en la oficina del notario, firmamos los documentos e intercambiamos fórmulas de cortesía. Se le veía más delgado, consumido, cansado. ¿Y Sveta?, pregunté con cortesía, mientras el notario preparaba los papeles. Tuvo a la niña, respondió con una leve sonrisa. La llamamos Victoria, en honor a mi padre. Felicidades, asentí. Los hijos son una bendición. Ambos sabíamos que pensaba en el hijo que perdí en detención preventiva, en la vida que pudimos haber tenido juntos, en todo lo que nunca fue. Lena, dudó Pasha. Quería preguntarte, ¿eres feliz ahora? Me tomé un momento para pensarlo. Feliz. Después de todo, después de 7 años en prisión, de perder a mi hijo, mi juventud, mi fe en las personas, sabes, le sostuve la mirada. No usaría la palabra feliz. Pero estoy viva, verdaderamente viva. Tengo un trabajo que amo, un techo sobre mi cabeza, planes para el futuro y personas que creen en mí. Me alegra, asintió. De corazón. Te mereces lo mejor. Nos despedimos con formalidad y distancia. Él regresó a su auto, a su nueva familia, a su nueva vida. Yo regresé a la mía,
A fin de año, Levitin me llamó a su oficina. Un grueso expediente reposaba sobre su escritorio. «Yelena Sergeyevna», dijo con una sonrisa, «tengo 2 noticias para usted. La primera, ganamos el caso contra el investigador Gromov. Ha sido destituido, degradado y se ha abierto una causa penal por manipulación de pruebas. Y la segunda, pregunté conteniendo el aliento, me tendió la carpeta. Esta la concierne personalmente. Son los documentos del apartamento en el que vive actualmente. Continuó Levitin. La firma ha decidido transferírselo como reconocimiento por su excelente trabajo y, digamos, como compensación parcial por el daño moral sufrido. Es oficialmente suyo. Elena Sergeyevna. Me quedé mirando la carpeta, incapaz de creerlo. Mi apartamento en Kutuzovsky Prospect, mi propiedad. Gracias, fue todo lo que logré pronunciar, apenas en un susurro. No sé qué he hecho para merecer esto. Es tu trabajo, respondió Levitin encogiéndose de hombros. Tu resiliencia, tu fe inquebrantable en la justicia. Eso es lo que valoramos aquí, Elena Sergeyevna. Y sinceramente esperamos que te quedes con nosotros mucho tiempo. Esa noche, me quedé junto a la ventana de lo que ahora era verdaderamente mi apartamento, observando cómo las luces de Moscú titilaban bajo la noche invernal. La ciudad se preparaba para el año nuevo. Más allá de esas luces, la vida seguía su curso, algunas llenas de alegría, otras marcadas por el dolor. Algunas personas luchaban por la justicia, mientras otras continuaban alimentando la injusticia. Pensé en Raisa Mikhailovna, ahora reposando en una tumba del cementerio Vagankovo. En Pasha, meciendo con ternura a su hija recién nacida. En el investigador Gromov, esperando juicio. En Levitin, quien le ofreció una segunda oportunidad y un hogar a una exconvicta. Y pensé en mí misma, en la mujer que fui hace 7 años y en la que ahora era. La vida es impredecible. Puede arrebatarte todo en un instante y devolvértelo multiplicado. Puede quebrarte y luego reconstruirte. Puede destruir y volver a crear. No era feliz, no en el sentido convencional. Había demasiadas cicatrices, demasiadas pérdidas. Pero estaba viva, verdaderamente viva. Y comprendí que eso significaba más que la felicidad. Una vibración en mi bolsillo interrumpió mis pensamientos. Un mensaje de Irka. Prende canal 1. Están hablando de tu investigador. Encendí el televisor. Una presentadora informaba sobre un caso sin precedentes, falsificación de pruebas, justicia restaurada y sanción para los responsables. El investigador Gromov ha sido condenado a 5 años de prisión por abuso de poder y manipulación de pruebas, lo que derivó en la condena errónea de Elena Boronina, anunció la periodista. Aparecieron imágenes del tribunal, Gromov, encorvado y envejecido, esposado, custodiado por guardias, rodeado de periodistas, 5 años, no 7, como los que yo había soportado. Pero aún así, justicia. Justicia real. Apagué el televisor y volví a la ventana. La nieve caía sobre la ciudad en copos pesados y solemnes, cubriendo calles, tejados y árboles con un manto blanco. Lo limpiaba todo, lo renovaba. Ofrecía la promesa de un nuevo comienzo, justo como lo había hecho conmigo. Si esta historia te conmovió, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo contigo relatos poderosos y basados en hechos reales. Ya puedes encontrar nuestra próxima historia destacada en la pantalla principal. Te deseamos paz, fortaleza y felicidad.